Y bueno, primero darle la bienvenida a Gino, gracias por aceptar. Y gracias a los que se han conectado, a los que se están conectando. Estoy igual grabando la sesión por si acaso para poder luego subir las redes y ustedes puedan recordar la sesión, algunos extractos que puedan servirle, algunas recomendaciones. Va a estar disponible para todos los que se inscribieron en la página, ¿sí? Mi nombre es Gustavo Belli, soy de Agile Facilitation Network, eso que está por acá. Y Gino actualmente es consultor en diversas organizaciones. Ya no sé en qué lugar está. Ahora que es mundial esto de... Ahora el trabajo es mundial, pues, ¿no? Estoy por Paraguay ahorita. Es O sea, Paraguay y... nadie es profeta en su tierra. Ay, profeta, es una muy buena, es un buen tema de conversación también. Nadie es profeta en su tierra. Ajá. Y trabajamos principalmente en desarrollo de software y también a nivel empresarial asesorando algunos productos, ¿no? Gino tiene más de, ¿cuánto? Más de 10 años en experiencia, más de 10 años en software, ¿no? En diferentes tipos de Sí, proyectos. 20 Inicialmente ha años. estado muy pegado con tecnologías Microsoft, luego ya pasó a otro tipo de agnóstico, digamos, la tecnología, ¿no? Un tiempo Ujú. estuviste también con lo de Team Foundation Server o ciclos de vida de Sí, productos, ¿no? De software. sí, claro, Y así es. luego te especializaste en lo que es testing. Y bueno, Ujú, justo la gente que entró acá hoy día es por testing. Así que están acá es porque ujú. algo les importa el testing. Lo cual Con me gusto. me emociona mucho que haya gente que esté interesada en el testing y que tal vez a veces nos hemos desviado un poquito, nos hemos ido para el coaching, para el tema ya más espiritual a veces, ¿no? Que está bien, pero el testing también ha evolucionado en el tiempo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo el testing de tradicional ágil, Gino? ¿Ahí qué nos puedes contar? Bueno, la historia es paralela al de software, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado el software realmente, porque el testing no es algo separado. Si estamos hablando de software testing, no puede estar separado el software. Entonces, evoluciona tal cual evoluciona la forma en la que se hace software, las tecnologías con las que se hace software. Entonces, en la década de los 80 probablemente se pensaba que hacer software era una fábrica, era como crear automóviles, como crear casas. Entonces vino la ingeniería de software y entonces se comenzaron a aplicar procesos rígidos, documentación. Y entonces ahí comenzó también el tema de separar responsabilidades eh, y digamos ya que la parte de control de calidad que venía de los procesos industriales se haga en el software, ¿no? Y apareció el testing. Entonces se creó, digamos, un silo separado, un rol separado, un área separada, etcétera, ¿no? Que supuestamente certificaba. Claro. Y eso, no podemos decir que eso haya desaparecido ni que desaparezca, porque va a depender mucho del contexto, del escenario. O sea, en mi experiencia, digamos, no podemos asegurar que la agilidad lo va a reemplazar. O sea, de repente la agilidad hasta muere, hasta deja de ser utilizado y sigue la forma tradicional. Entonces, yo soy más agnóstico en este tema, o más, digamos, no tanto agnóstico, sino soy, ya ahora depende mucho del contexto, ¿no? Y Ujú. justamente existe, y eso es algo que le recomiendo a todo profesional de pruebas, existe lo que llamamos las escuelas del testing. Y justamente una de las escuelas del testing es la escuela, no recuerdo muy bien el nombre, ustedes pueden buscar Schools of Testing en Internet, y una de las escuelas es la escuela basada en procedimientos, en procesos, que es la que se utiliza ahora, ¿no? Que en muchas organizaciones, que no es la ágil, obviamente. Ujú. La ágil es otra escuela, ¿no? Y otra escuela es la basada en contexto, que es la que me gusta a mí. O Ujú. sea, que es la que tú vas a utilizar tu raciocinio, tu entendimiento del contexto para aplicar el approach, ¿no? Las técnicas, estrategias que tú tengas a la mano. O sea, acá no es que es ágil o que usas Scrum o que usas Kanban, no. Vas a usar lo que tengas que usar dependiendo del objetivo que desees lograr. Y eso se acomoda más con mi pensamiento realmente, ¿no? Antes, como tú lo dijiste bien, yo era más procedural, ¿no? O sea, más enfocado en una escuela tipo procedimiento, ¿no? Tipo ISO, CMMI, ¿no? Basado en eso. Luego, digamos que abracé el tema de la agilidad y entonces creo mucho en el tema de la colaboración, la comunicación, responsabilidad compartida, todo eso. Ujú. Pero, sin embargo, el problema no es la agilidad, sino los marcos de trabajo, ¿no? O sea, que las compañías
piensan, y eso no es nuevo, hace 20 años se pensaba lo mismo. Existe RUP, entonces voy a usar RUP. Ahora existe Scrum, voy a usar Scrum. No se piensa si es mi contexto es el adecuado para usar este marco de trabajo. O sea, hemos regresado a como se trabajaba hace 20, 30 años y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, justo leía en el 68, ahí pasando la ambulancia. Disculpen la bulla. Cosas COVID. En el 68 tuvimos la conferencia de OTAN y ahí se habló sobre la crisis del software, pues, ¿no? Y creo que eso fue lo marco como el hito o la reflexión del inicio de la agilidad, porque nos dimos cuenta de que la estábamos malogrando, de que los productos no se entregaban a tiempo, de que, ay, perdón, ahí se va, ya. Y que los métodos que usábamos no eran pues lo más adecuados, ¿no? Y como dices, el testing siempre ha sido, desde cualquier producto que nosotros creamos, hay que probarlo, ¿no? Hay que testearlo, digamos, ¿no? Y eso abre un campo muy grande. Y justo mencionaste esto de las escuelas del testing, me pareció interesante. Y ahí a todos los que están en la sala también los invito a que si tienen alguna pregunta, la dejen en la parte de preguntas y respuestas y nosotros vamos a responderlas al final, ¿sí? Entonces me queda la duda de estas escuelas de testing, sé que existe la que te certifica en ISTQB y todo lo demás. Y por ejemplo, en gestión de proyectos, pues PMI es uno de los reyes, al menos de este lado del mundo, ¿no? Porque en Europa hay otro también que es su competencia. ¿Quién sería así el rey de calidad o de las certificaciones en calidad? O en IL testing, o en testing. ¿Te refieres a, ¿Te refieres a organización o Uh-huh. te refieres a qué? ¿Organización? Organización, sí. Uh-huh. Depende de la escuela. Depende de la escuela. Y hay muy bueno el concepto de escuelas del testing, ¿eh? Schools of Testing. No recuerdo ahorita porque no estoy frente a un navegador, Uh-huh. pero por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la escuela basada en procesos, sería ISTQB, porque es la organización. ¿Sí? Uh-huh. Solamente que ISTQB no es que sea tan ágil, ¿no? Y Uh-huh. eso que yo dicto cursos de ISTQB de todos los tipos, ¿no? Uh-huh. Inicial avanzado. Pero si hablamos de la escuela basada en contexto, ya son otros referentes, ¿no? Está Ken Kanner, que es profesor de una universidad de Florida, creo, Uh-huh. con Michael Bolton y James Batch son los referentes, ¿no? James Batch es el referente mundial en lo que es Context Driven Testing y tiene su propia metodología que es Rapid Software Testing. Tuve la oportunidad de seguir un curso con él y volví a repetir el curso porque me gustó tanto que es otra forma, es otro enfoque, no tiene nada que ver con la escuela, digamos, de procesos, ¿no? Que es más la ISTQB. Uh-huh. Y otra escuela es la ágil, por ejemplo, ¿no? Que ya promueve más el tema de o sea, mira, una diferencia entre el contexto, la escuela basada en contexto y el ágil es que el ágil promueve más el trabajo en equipo, la colaboración, mientras que la escuela basada en el contexto promueve más la persona, o sea, la persona, su mentalidad, su raciocinio, su forma de abarcar y de pensar, ¿no? Entonces es más individual, por eso se diferencia. El ágil es más colaborativo, comunicación, enfoque de todo el equipo, ¿no? Ese es el ágil. Ahora, no recuerdo otras escuelas, pero son, digamos, las tres escuelas más. Ah, ya, y en el ágil, ¿quiénes serían los referentes? Uh-huh. No existe una organización, existen varios referentes mundiales en lo que es Agile Testing, ¿no? Está Lisa Crispin y Janet Gregory por sus libros, principalmente, o sea, por Agile Testing, que fueron como las primeras que escribieron esos libros. Uh-huh. Pero Gosco Axi también tiene que ver, Elizabeth Henriksson, Automation, o sea, hay varios realmente en Agile Testing, ¿no? Uh-huh. Pero no hay una organización. Lo que está tratando de hacer Lisa Crispin con Janet Gregory han creado una organización que es Agile Testing Fellow, Uh-huh. pero eso es, ¿no? En lo que es ágil. Entonces, como te puedo decir, depende mucho de qué escuela estamos hablando, ¿no? Wow, hay un montón, entonces. Ujú. ¿Y cuál fue tu primera aproximación a la del testing ágil? O sea, a la del testing per se, o sea, con tu primer autor o cómo llegaste a eso. Ah, interesante. Bueno, primero tuve que llevar un curso de Scrum, ¿no? Ujú. Hace, no sé, Como todos, ¿no? Como la mayoría. 7, 8 años, algo así, porque uno comienza por ahí, ¿no? O Ujú. sea, antes, como tú bien dices, bueno, mi empresa era partner de Microsoft, entonces yo vendía herramientas de Microsoft. Y eso me hace recordar muy similar a una anécdota que cuentan del manifiesto ágil, ¿no? Yo creo que todos han oído escuchar del manifiesto ágil y las 17 personas que participaron en el manifiesto ágil y firmaron.
y cuentan una anécdota interesante, ¿no? Ustedes pueden buscar esto y van a encontrar que en una conversación, dice, le preguntan a Ken Schwaber, perdón, sí, pues a Ken Schwaber, ¿saben qué es Ken Schwaber, no es cierto? Entonces le preguntan qué hacía él, ¿no? O sea, digamos, si él digamos, qué es lo que estaba haciendo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él hablaba de que en esos tiempos él vendía una herramienta ALM, o sea, que no se le llamaba ALM en esos tiempos, ¿no? Pero era algo similar, o sea, una herramienta como el Requisite Pro, ese tipo de herramientas. Ujú. Y entonces le preguntaron, ¿y tú utilizas digamos, prácticas ágiles, usas un enfoque, o usas Scrum para esto? Él decía, eh, o sea, cuando quería vender, ¿no? Entonces perdón, ¿cómo era la pregunta? Le decían algo así que si él si lo que quiso dar a entender, ¿no? No recuerdo bien ahora el escenario, pero lo que quiso entender es que cuando él vendía la herramienta, no hablaba de enfoques ágiles, porque si él hablara de enfoques ágiles, la gente no le compraría la herramienta, porque en esa época estábamos hablando de otro momento, ¿sí? Ujú. Entonces lo iban a ver seguramente pues como algo marciano, ¿no? Lo que él diría. Y entonces yo en la década del 2000 comencé a trabajar con una herramienta que se llamaba Team Foundation Server, perdón, Team System en esos Insiste. tiempos, Visual Ya. Studio Team System. Y entonces estaba como Ken Schwaber, ¿no? Yo vendía una herramienta que básicamente te proponía gestionar todo el ciclo de vida, en una herramienta ALM, entre ellos las pruebas de software. Pero yo ya venía del año 2000, trabajando, mis primeros inicios fueron con el testing técnico, haciendo pruebas de carga con una herramienta que se llamaba WCAT de Microsoft, para hacer pruebas de carga, como ahora el JMeter, ¿no? Algo así. Entonces, en esa década me dediqué más al tema de la herramienta, a implementar, comencemos a implementar temas de automatización de los builds, integración. No le quiero llamar integración continua, pero hacíamos algo como integración, o sea, integramos el código, lo compilamos con esta herramienta, hasta con lenguajes bien antiguos, ¿no? Con Visual Basic 3, por ejemplo, ¿no? Es bastante antiguo. Y bueno, y después seguí el curso de Scrum, como te decía, creo que todos comenzamos ahí. Ujú. Eso habrá sido, no me acuerdo, hace como 8 años, algo así, 8 o algo más. Y fue un shock, ¿no? Porque todo lo que tú creías, en lo que tú pensabas, que la forma como tú creías que era el software, entonces cambió, ¿no? Entonces dije, esto es algo distinto. Y entonces comencé a investigar un poco más, ¿no? No había mucha documentación sobre cómo hacer las pruebas dentro de un equipo de trabajo Scrum, pero ya creo que ya estaba apareciendo el libro de Lisa Crispin y Yannick Gregory, y ahí fue cuando comencé a entender, porque los mismos que dictaban Scrum no sabían cómo hacer pruebas dentro de los equipos de desarrollo. O sea, Ujú. dictaban solamente, pues conocían el marco de trabajo, pero y cómo internamente el equipo se organiza para desarrollar, para hacer las pruebas, a pesar que existía el Scrum Development, ¿no? Te hablaba de ATDD, TDD, pero después no te decía nada más. El libro de Janet Gregory y Lisa Crispin te comienza a explicar todo en detalle, ¿no? Ujú. Pero antes de eso, antes inclusive, en esa época ya me había certificado como ISTQB, ¿no? Entonces tenía en mi cabeza también el enfoque procedimental, basado en procesos. Vino el shock con Scrum, entonces comencé a cuestionar eso. Luego vino el tema de la agilidad y finalmente llegué a seguir el curso de Rapid Software Testing con James Batch y fue otro shock porque es otra cosa, ¿no? Entonces fíjate cómo he pasado por tres escuelas, Ujú. tres escuelas distintas y cada una de ellas te produce un shock distinto, ¿no? Con ISTQB aprendí el valor, digamos, de los procesos, de la documentación, ¿no? Con Scrum, cuando llevé el primer curso, me adentré en el tema de la agilidad, luego al leer el libro de Janet Grego y Lisa Crispin comprendí cómo el testing debe ser dentro de los equipos ágiles, pero cuando seguí el curso ya con James Bash de Rapid Software Testing, ya dije, no, o sea, acá no hay que ni agilidad, ni procedimientos, ni nada, es lo que tú tengas que hacer de acuerdo al contexto en el que tú estés trabajando. Me abrió mucho la mente, ¿no? Un parche que le ponían algunos que usaban Scrum al comienzo y que no tenían esta información de cómo adaptar o cómo meter testing o Ujú, pruebas en el ciclo de Scrum, era de que
hacían un sprint de desarrollo y el siguiente sprint, pruebas, empezaba a probar lo del sprint anterior de desarrollo. Como que un dual Sí, tracking o dos líneas en el cual testing iba detrás, ¿no? Un sprint después. O sea, sí, era UX primero, un sprint antes, dev, y luego testing un sprint después. Entonces tenías una mini cascada de 3 sprints, ¿no? Era una cosa que hacían algunos. Y otros hacían de que el sprint duraba una semana, digamos. Primer día análisis, 2 días o 3 días de desarrollo, y el último día era testing, así, pero así encarnizado, así, ya hay que entregar. ¿No? Era la comodidad que le daban algunos y que no encajaba, porque era cascada, solo que se llama chiquita, pues, ¿no? En cualquiera de así los es. casos. Así comenzamos, ¿no? Todos los que comenzamos, y uno tiene que ser suficientemente autocrítico y porque nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Ujú, Entonces, al inicio no había mucha información tampoco, no había la cantidad de webinars, eventos, blogs, no había hace 8 o 10 años. ujú, Entonces, uno tenía que ver y comenzábamos haciendo mini cascadas. ujú, Eso es como yo también comencé, ¿no? O sea, haciendo sprints de un mes, ¿no? Que ahora de repente a ujú, algunos les puede sonar, oye, un mes, estamos hablando de hace 10 años o 8 años, o sea, ujú. tenía mucho sentido. Ni los bancos en el Perú sabían qué era la agilidad, no. Ahora tú ves mucho marketing en las redes, pero en esas épocas nada, o sea, no había nada, nadie, y cuando decían Scrum, pues tú eres uno de los pioneros en estos temas, ¿no? Entonces, tú sabes lo que es eso, o sea, cuando viniste acá y comenzaste a hablar de Scrum, ¿quién te iba a creer? ¿No? Sí, no muchos nos creían, hacíamos Scrum a Ujú, escondidas. Era como sí, Scrum, le llamaba yo Scrum de Closet, le decía, ¿no? así es. Tapabas tu bar down y ponías tu gun encima para que nadie se entere, ¿no? Pero así lo hacíamos y caímos en Minicaja un montón de veces y era muy Sí. estresante que el último día tuviéramos que probar todos porque por ahí entendíamos el enfoque de todos, ¿no? Pero todos metíamos mano a probar, ¿no? Entonces, ya, el viernes hay que probar todo, cero desarrollo, entregamos el lunes, así que hay que probar. Y a veces teníamos que Mm, quedarnos sábado, domingo probando, ¿no? Entonces, era un enfoque extraño. De hecho, ahora justo estoy participando en unas sesiones en las cuales se entrevistan a unos QAs funcionales. ujú. Y eso también es interesante conocer para los que tal vez están nuevos aquí o les dio la curiosidad el testing. Van a escuchar nombres como QA funcional, QA automator o automation. ¿Qué otro tipo de QAs hay? Hay QA también, creo que medio hacker o medio de seguridad, ¿no? Solo enfocado en seguridad. Eh, pues sobre el tema Ujú, de los roles o ujú, los puestos, ¿no? Los nombres de los job descriptions, no es que haya un acuerdo general, o sea, ujú. digamos, si nos vamos para lo que dice ISTQB, que es como digamos el PMI, ¿no? Ujú. Del testing. En lo que es testing, pero no es la única escuela, ya hemos hablado que ISTQB es una de las escuelas del testing. Si nos vamos por ese lado, entonces ahí sí vas a ver roles determinados, ¿no? Por ejemplo, existe el QA Analyst y el tester hacen una diferenciación, Sí. ¿no? El analista de QA es como algo más senior, alguien más senior, alguien que conoce más, conoce de gestión, conoce técnicas de pruebas, conoce de enfoques, estrategias, tipos de pruebas, niveles de pruebas, o sea, es alguien que conoce. ¿Sí? Mientras que un tester es más como un junior, ¿no? Alguien que solamente testea, pero de repente todavía no tiene los fundamentos de testing, no los tiene muy claros, ¿no? Ujú, Y luego viene ya el Test Automation Engineer, ¿no? Que es ya más enfocado a lo que es la automatización, ujú, pero también hay el Technical Test Analyst, o sea, que es el analista de pruebas técnico, que no necesariamente es automatizador, porque, por ejemplo, las pruebas no funcionales las ujú, podría hacer este Technical Test Analyst, pero hay algunas pruebas no funcionales que son muy especializadas, como las de seguridad, que de repente se van a necesitar ya personas que están más orientadas y muy especializadas en el tema de seguridad, de ethical hacking, penetration testing y todo eso. Entonces, que ya son compañías o expertos que se han dedicado al tema de seguridad. Y es mejor dejarle la seguridad a ellos, pero trabajar de manera conjunta, ¿no? ujú. Ah, sí, sí recuerdo esa diferencia, ¿no? Que uno decía, Disculpa solo para terminar, ujú, pero también están apareciendo otros roles, ¿no? Por ejemplo, hoy día se habla de un QA owner o dueño de la calidad, ah, mira, también se habla de un QA coach, que es un coach de la calidad, y también se habla de QA architect, que es arquitecto de la calidad, que tiene algo de manager, o sea, algo de test manager, porque también no he hablado del test manager, que es el gestor, puramente gestión, ujú, pero el arquitecto es parte gestión y es parte técnico, o sea,
define toda digamos, toda una estrategia de testing ya a nivel ya más de una organización. Y ahora en el mercado, ¿cómo lo ves? Porque como que ha desaparecido un poco, pero cuando le das doble clic todavía existe alguna diferencia, ¿no? Sí, sí me acuerdo esas épocas en las que alguien decía, no, yo no soy tester y soy QA, o QA Analyst, y otros decían, no, yo no soy QA Analyst, soy tester. ¿Y cuáles eran las diferencias? Todos son calidad. Pero había esa E- diferencia. Es, Ujú, pero es como desarrollador, ¿no? ujú, O sea, tú, ¿cuál es tu rol? Desarrollador de software. No va a decir que eres desarrollador uno, 2, 3, ¿no? O eres junior, intermedio, avanzado, ujú, arquitecto, o sea, eres desarrollador de software, ¿no? En pruebas de software existe lo mismo, ¿no? O sea, soy un profesional de calidad de software, pero ujú. ¿cuál es mi nivel de calidad o mi especialidad? Yo creo que las cosas hoy en día nos exigen que un T-shape, ¿no? El T-shape es decir, bueno, honestamente, yo soy especialista en algo, pero sí conozco el resto, o sea, conozco es la parte horizontal, soy generalista, ¿no? Entonces, soy especialista y generalista, que es lo que para estas épocas es lo que se necesita, ¿no? O Te sea, se piden, ¿no? necesita Y ujú, versatilidad. es algo necesario. Justo ahí Valentín nos preguntaba, ¿qué skills los testers deben tener en la actualidad? Ahora, ¿qué skills debe desarrollar un tester? Alguien que quiera ser tester. ¿Cuáles consideras tú? ¿Qué skills debe desarrollar? Que en realidad es tan amplio, ¿no? Es tan Sí. amplio que yo creo que deberías, primero, depende en qué estadio estás, ¿no? Si te estás iniciando en las pruebas, si ya es experimentado en las pruebas, o sea, si ya tienes cierta experiencia en las pruebas, deberías ver las pruebas técnicas porque la tendencia está yendo por ahí, ¿no? Si es alguien que se está iniciando en las pruebas, formaliza tu conocimiento. Yo les recomiendo ISTQB Foundations, ¿no? Para comenzar y de ahí ya expandirte a otras cosas. Justamente en la mañana recibí una llamada de alguien que me hizo una pregunta similar, pero que tenía esa preocupación, ¿no? Que estaba postulando a trabajos y veían de que le pedían mucho automation por todos lados. Ujú. Pero el automation, si los fundamentos no tienen nada que, en realidad no tiene nada, es algo vacío, es como algo, una cáscara, pero por dentro no tiene nada, ¿no? Es frágil. Entonces, hablar de automatización sin tener los fundamentos de pruebas, en realidad no es algo que yo recomiende. Entonces, yo recomiendo comenzar por los fundamentos de pruebas y luego ya ver con muchos ojos el tema del testing técnico. O sea, Ujú. no, cuando hablo de técnico no estoy hablando de automation, a veces se confunde. Puede ser también revisar pruebas no funcionales y automation, ¿no? Son las dos cosas. Ah, ok. Pruebas no funcionales de automation. Sí, son dos cosas distintas. O sea, las dos son técnicas. O Ajá, sea, requieren habilidades técnicas. claro. Pero el automation no lo es todo, que es lo que las personas piensan que automation testing lo es todo. No, existen las pruebas no funcionales y esas son también otro tipo de pruebas. Y también se puede automatizar otras cosas, ¿no? O sea, vamos a tener que probar también los pipelines en DevOps, por ejemplo. Entonces Mm, ya se extiende. Entonces, yo creo que hay que leer mucho de lo que es Shift Left y Shift Right, ¿no? O sea, ya dejarnos de pensar eso que las pruebas se hacen al final, sino ir tratando de mover esas pruebas hacia la izquierda, por ejemplo, las pruebas de seguridad. Entonces, ¿cómo las comenzamos a mover a la izquierda? Comenzando las pruebas desde el momento que se desarrolla. Por ejemplo, haciendo análisis de código orientado a la seguridad, ¿no? El tema de las pruebas de performance también, cómo las comienzas a mover hacia la izquierda para no esperar que al final hagas pruebas de performance cuando ya, que es lo que decía alguien, no me acuerdo el nombre, decía, hacer pruebas de performance a un producto al final es como tomarle una muestra de sangre a un fallecido. O sea, ¿ya para qué? No te sirve. Entonces tienes que moverlo a la izquierda. Shift left significa de que comiences tempranamente. ¿Cómo comiences tempranamente? Midiendo performance de los queries, midiendo performance del código, midiendo performance de tu sistema usando profiling. Y en la medida que vas haciendo eso, ya cuando ensambles todo y hagas pruebas de performance, digamos, en etapas tempranas, ya pues vas a tener menos problemas de performance. Lo mismo con la seguridad. Entonces, nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad shift left. Y por otro lado, también tiene que ser una mentalidad shift right, ¿no? O sea, shift right, ¿qué cosa es? Que las pruebas no acaban cuando yo pruebo un producto, ya sea de manera manual, automatizada, pruebas no funcionales, sino mis pruebas terminan cuando el producto está en producción y lo está usando el usuario. Entonces,
No, y es más, ahí ni siquiera ahí terminan, porque regresa el feedback del usuario y yo tengo que analizar datos y también aportar como tester en qué funcionalidades podría o cuáles, digamos, las necesidades de los clientes. Ahí muchos pueden decir, oye, pero eso lo hace la gente de UX, el Product Owner se encarga de eso, pero eso sí, sería seguir dividiendo otra vez silos, seguir pensando como silos. Si alguien lo puede hacer, lo hace. Entonces es bastante amplio. Entonces, y se está abriendo. Como le digo, el abanico del tester hoy en día es shift left, comenzar tempranamente y shift right, terminar tardíamente, ¿no? Bueno, eso. Y justo ahí, Weidis dice, ¿no? O creo que David Alberto dice, soy nuevo en el tema, ¿con qué cursos debería empezar? Y creo que hay dos cosas, como lo que mencionabas. Aquellos que hemos estado en software hace unos años y salíamos de un testing tradicional y un cambio de mindset, ¿no? Con estos cursos que mencionabas. Pero hay toda una nueva promoción de testers que no tenían, que nunca han visto lo tradicional. Ah, Lo que de frente han visto es ágil. Entonces, ¿qué podrías recomendarle a esos que ya no tienen con qué comparar? Para ellos el testing es así, no hay el tradicional. ¿Por dónde empezaría ujú, un tester actual, digamos? ¿O qué le podrías recomendar a David? claro. Pero a veces no entiendo cuando dicen que el testing es distinto ahora, porque ¿qué es lo que es distinto ahora, no? ¿Cuáles son las cosas que lo hacen distinto? El mundo ha cambiado, las cosas son más aceleradas. Ujú, Se suele ahora entregar software en ciclos cortos, ujú, ¿no? Hay mucha volatilidad. O sea, esas son realidades en el día de hoy. No todas las empresas son, de alguna manera, requieren de eso. Entonces, en el sector, en el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que les puedo recomendar ahora no puede no ser válido para otros contextos. Por eso es que depende mucho del contexto. Cuando tú dices el testing que se hace ahora es distinto al anterior, ¿en qué contexto? O sea, habría que ver eso, ¿no? Entonces, de repente, si estamos hablando de compañías que están en una transformación digital, ese sería un contexto, ¿no? O sea, si queremos la respuesta ahí y digamos, lo que queremos saber es cómo se puede preparar, eso es lo que entendí, o sea, en un contexto de transformación digital, por decir algo, ¿sí? sí, podría ser un contexto de transformación digital. Es startup, ya que estás más relacionado con eso. También, O, pero ¿cuál era la pregunta concreta ahí? o sea, si alguien quiere, soy nuevo, acabo de salir de la universidad, me gusta testing, quiero ser un tester en una startup. ¿Qué libro debería leer? ¿Qué curso? ¿Debo llevar ICTQB? ¿No hay ICTQB? Tal vez otra cosa. Eh, Pues mira, Ujú, hay mucha discusión sobre eso, pero yo pienso que ISTQB Foundation, no los demás cursos, el Foundation, ujú, es como decir aprender a sumar, a restar, a multiplicar, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Nada más. ujú. Pero no debemos tomar eso también como que esa es la forma, o sea, pero eso no son los fundamentos. Y de ahí, si voy a trabajar en una startup, pues el mindset es súper distinto, ¿no? Ahí yo les diría, lee el libro sigue un curso de Lean Startup, ¿no? O sea, o sea, si vas a trabajar en un equipo, lee el libro de Eric Rice y comienza a ver cómo piensa una startup. Una startup es experimentos continuos, pivoteos y todo eso que tú has visto, ¿no? En una startup. Pero si es una empresa que está en una transformación digital, supuestamente trabaja con equipos ágiles, digo supuestamente porque nuestro mindset puede venir todavía del tradicional. Ujú. Además que hay una cosa que no estás contando. Tú dices, recién acabo de salir de la universidad. Entonces Ujú. la pregunta es, ¿qué te han enseñado en la universidad? Eso es lo que yo preguntaría primero, ¿no? O sea, Que ¿qué te han enseñaban, enseñado? ¿No? enseñaban antes pues tu clear case y tus casos de prueba y mientras más casos de prueba tuvieras, mejor Sí, tester sí, eras, ¿no? sí, claro, si ese es el escenario y vas a entrar a una startup o a una empresa que está en una transformación digital, eso probablemente ya no te sirva mucho, ¿no? Eso es Ujú. lo lamentable. Sí te puede servir para empresas que todavía tienen áreas de QA tradicionales o el sector, ¿no? Pero para startups, para transformación digital, entonces ese es un tema de mindset. O sea, paralelamente a conocimientos formales de testing, como el tema de CTQE, tendrías que ver cosas como Scrum, Lean Startup, ¿no? En el caso de las startups, y luego el testing se está haciendo más técnico. Entonces, el tema de conocer algún lenguaje de programación. Ujú. Yo tengo una guía que la publico a veces en, la, en las redes, ¿no? En las Ujú. que participo, que se llaman eh, eh,
es el ah, eh, Technical Awareness, le dice Janet Gregory, que es todas las cosas que deberías saber, sea que trabajes en un equipo tradicional, ágil, donde quieras que trabaje. Por ejemplo, conocer de sentencias SQL, de transajes SQL o PLSQL, eso es básico para cualquier tester, ¿no? Conocer, por ejemplo, de las técnicas de pruebas. Eso te lo da ISTQB, por ejemplo, ¿no? Ahí estará la parte de ISTQB. Pero no te va a dar la parte de SQL, ¿no? Conocer, por ejemplo, de trabajo en equipos ágiles, ¿no? La parte, digamos, de colaboración, de ciclos cortos, feedback, toda esa parte, ¿no? Conocer la parte de pipelines, ¿no? Porque ahora se está automatizando toda esa parte, o sea, llegar hasta la parte del despliegue continuo, ¿no? Conocer al menos un lenguaje de programación, conocer de scripting, ¿no? De Bash, de PowerShell, o sea, conocer algunos comandos básicos en Linux, ¿no? Entonces, te das cuenta que es amplio, ¿no? Ha crecido El mucho, tema. sí. Sí, Justo sí, sí. hablaba con una QA funcional que me decía que, ¿cómo ha cambiado esto, no? Pues antes tú probabas una aplicación de escritorio y la probabas, pues, en una máquina más o menos con los recursos que iba a hacer. Luego vino las webs, tenías que probar diferentes navegadores, ¿no? Ya, tres navegadores, dos navegadores, ¿no? Luego vino el testing de mobile. Tengo que probar en 5 dispositivos, en 2 sistemas operativos diferentes, cada uno con iPhone 10, X, RS, Android con tal versión, en tal modelo Motorola, y ya se volvió muy difícil ser un analista funcional porque no te daban las manos, ¿no? Entonces me decía, ya ha cambiado mucho, esto es demasiado exponencial, ¿no? Entonces ya no se puede, ahora cambian cosas como dices, pipelines, testing en la nube para dispositivos móviles, por ejemplo, ¿no? Se deployan las pruebas y pum, todo hacia arriba y puedes probar en muchos dispositivos a la vez. Entonces, eso ha pasado y justo ahí Wedis nos pregunta, ¿qué enfoque tomarías tú para una prueba o qué enfoque tomarías? ¿Cómo se puede hacer un mejor enfoque a las pruebas en metodologías ágiles? ¿Y qué pasa con la realización de casos y la documentación? ¿Qué pasa con los casos y la documentación en un equipo ágil? ¿Qué has visto? Bien interesante. Pero es que cuando dice, a ver, yo creo que Gustavo, tú y yo conocemos muy bien en la realidad, ¿no? Cómo es que se maneja el tema de la agilidad en las empresas. Y una cosa es lo ideal, o sea, una cosa es lo que decimos que hacemos y otra cosa es cómo lo hacemos, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, de repente, quien ha preguntado, disculpa, ¿cómo se llama? Wadis. Wadis piensa que las empresas trabajan la agilidad como está en los libros, ¿no? O sea, exactamente como lo dice Ken Schreiber, como lo dice Jeff Sutherland, como lo dice Cockburn, ¿no? O sea, piensa que en las empresas se trabaja de esa manera, pero cuando uno entra y ve los equipos, siguen con el mindset tradicional y trabajando en equipos que supuestamente son ágiles. Se siguen en unos casos amaneciendo, quedando hasta tarde, problemas, estrés, en algunos casos hasta trabajan sábados, no hay colaboración, siguen manteniendo los hilos. Entonces hay que tener cuidado con decir eso de los equipos ágiles, porque es algo que trabajas en Spotify o en Facebook o en Amazon, que sería como que el mundo perfecto, y aún así, ¿no? Porque todavía hay, dice que hay gente de Facebook que se queja porque hay mucho estrés también trabajando ahí. Entonces, habría que de alguna manera ver eso. Ahora, respecto a lo que decía de los casos y documentación, en un mundo, o sea, la agilidad no es algo que tú eres ágil o no eres ágil, es algo que tú vas continuamente adoptando esto. O sea, tu estado hoy en día no es el mismo que va a ser en un año. O sea, la agilidad no es algo que tú sigues un curso al día siguiente y eres ágil, ¿no? Es algo que se va formando. Entonces, probablemente un equipo al inicio, he encontrado de todo, ¿no? O sea, equipos que dicen, no, el manifiesto ágil dice que no documentación. ¿En qué parte el manifiesto ágil dice que no hay documentación? ¿No? Y por otro lado, he encontrado equipos que dicen, y me dicen, ¿no? La gente de los equipos, oye, no sé, en Scrum cómo se documenta, porque me dicen documentar casos de uso, casos de prueba, y que los tenemos que meter en Jira. Y entonces, pero ¿cómo es, no? Que creo que va la pregunta de acá. Eh, Tú tienes que ir enfocándote en lo que realmente genera valor. ¿Qué es lo que realmente genera valor en lo que
representa lo que estás haciendo para el usuario, para la organización y para el equipo, ¿no? Entonces vas a hacer la mínima documentación necesaria, por ejemplo, ¿no? Un tema típico en los bancos es el auditor, que te pide pues una documentación así, que no sabe para qué lo está pidiendo, pero ahí lo está pidiendo, ¿no? Y esa es una de las cosas por las que he visto que la gente documenta mucho, ¿no? No documenta porque es para el equipo, o sea, deberíamos documentar lo necesario para que el equipo tenga claro lo que tiene que hacer. Y eso es y eso, ahí yo usaría mapas mentales, utilizaría dibujos en la pizarra, utilizaría flujos, utilizaría Canvas, ¿no? O sea, si es una documentación que me va a servir al equipo, entonces con eso para mí basta, conversaciones y punto, no tienes que hacer más. Entonces seguramente la experiencia de él es que está viendo de que le están pidiendo hacer documentación, que es algo muy distinto, que es un auditor o el proceso, digamos, de la organización, que no, nunca lo han actualizado, aún con equipos ágiles, y les está exigiendo que hagan documentación. Entonces, típicamente un equipo ágil ya no trabaja con casos de prueba. O sea, ¿por qué no trabaja con casos de prueba? Es algo así como pensar en casos de prueba, es pensar como que las historias de usuarios son requerimientos tradicionales, ¿sí? Entonces, si alguien está haciendo casos de prueba en un equipo ágil, es como que las historias de usuario las está entendiendo como requerimientos tradicionales, o sea, requerimientos totalmente detallados, que tiene que detallarse la narrativa, los criterios de aceptación, tiene que ajustarse los flujos, tiene que ajustarse las reglas, y toda esa preparación la tiene que hacer el Product Owner, y una vez que la haya terminado me lo pasa el equipo para que yo construya. Totalmente tradicional, ¿no? O sea, es un equipo pseudo ágil, ¿no? Que está pensando, y entonces una vez que ya el Product Owner me entregó toda su documentación, que es el backlog desarrollado, comienzo a definir mis casos de prueba. Bien, entonces, ¿cómo debería cambiar eso en un equipo ágil? El Product Owner no te va a entregar ninguna documentación. O sea, tú colaboras con el Product Owner para entender qué es lo que se desea construir y por qué, que lo último es más importante, el por qué. Ayudas al Product Owner a tomar, digamos, ciertas decisiones también sobre los detalles de lo que se va a construir, porque el Product Owner no lo sabe todo. El Product Owner supuestamente sabe para qué lo necesita, qué propósito debe cumplir, cuáles son los objetivos, ¿no?, del negocio, pero no sabe los detalles, para eso está el equipo, ¿sí? Entonces, y luego que comienzan a trabajar, a discutir sobre las historias, comienzan a ejemplificar esas historias. Ahí van entendiendo más el equipo. Una vez que comienzan a ejemplificar, se generan los ejemplos. Ahí les recomiendo el example mapping, por ejemplo, que es una técnica que se utiliza para esto, ¿no? En base a reglas, en base a las historias, sus reglas, empezamos a trabajar con ejemplos, comenzamos a entender qué es lo que se necesita realmente, no es redactar, es entender, ¿sí? Y después de eso, ya tienes más claro lo que tienes que hacer y puedes pensar en automatizar, ¿no? En automatizar lo que sea necesario a partir de los ejemplos. Y algunas cosas, de repente, decidir si las haces de manera manual, ¿no? Ya mucho depende, ahí no hay una regla, pero depende mucho del contexto. Entonces, ¿tiene sentido crear casos de prueba y registrarlos en una herramienta? Solo tiene sentido si lo tienes que hacer porque alguien te está obligando, o sea, porque ya sea la organización, auditoría. No tiene sentido si es para el equipo, porque el equipo no lo va a utilizar. El equipo no usa casos de prueba. Eso me has hecho dar cuenta de algo. La mayoría de herramientas de testing ágil o de testing para equipos ágiles tiene casos de prueba, tiene test cases. Tiene para registrar test cases. Y ya, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué sucede eso? Por el mismo, ¿qué dice el primer valor ágil, no? Hemos aprendido, ¿no? A través de nuestra experiencia y ayudando a otros, hemos aprendido a valorar personas y sus interacciones sobre procesos y herramientas. Y abajito, en letras chiquititas, dice, a pesar que valoramos los procesos y herramientas, valoramos más las personas y sus interacciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las organizaciones? Se limitan por las herramientas, ¿no? Yo utilizaba una herramienta hasta ahora, que se llama, hasta ahora en un banco allá en Paraguay estamos usando Azure DevOps, y no ha cambiado mucho, o sea, ha cambiado bastante, pero digamos las plantillas, esas plantillas yo las usaba en el 2006, 2007, ¿no? Con evidencia. Sí, más o menos, porque yo comencé con T5. Y entonces, 2005, 2006. claro, después del 2006, 2008 más o menos salía ya las plantillas de Scrum, entonces estoy familiarizado con eso. Y
en ningún caso, cuando tú creabas tu batch log, te obligaba a que tu batch log esté compuesto de historias, sino que esté compuesto de PBIs, Product Batch Log Items. Y el Product Batch Log Item podría ser cualquier cosa, podría ser una historia, un bug, bueno, podría ser también un experimento, podría ser una mejora técnica, etc. Entonces el problema es Jira, ¿no? Culpa de Gira. El problema es Jira. Tengo Y una eso es lo que me pregunta. dicen, ¿no? Jira no te permite más que registrar historias. Y entonces, para terminar, ¿por qué tienes que crear test cases? Porque alguna herramienta te lo está Te obligando. obliga. Sí, me has hecho ver un caso muy cercano en el cual se quiere estandarizar las épicas, historias, ¿no? Que todos los equipos usen épicas, feature, historia, tarea. Y yo le digo, ¿pero por qué quieres estandarizarlo? No, es que si nos cambian de equipo, así ya no es tan difícil el cambio. Le digo, estás pensando en ti nada más, estás pensando en el equipo, ¿no? Pero tengo una pregunta de Diego que está muy buena, pero déjame, Diego, guardarla para el final porque es una que rompe un poco la conversación, es interesante y habla sobre agilidad y no agilidad. Voy a guardarla por ahí. Vimos que Wadis vuelve a preguntar, nos pregunta, ¿dónde quedan las pruebas de regresión en las metodologías ágiles como Scrum? ¿Dónde haces las pruebas de regresión? Yo creo que en cualquier momento, ¿no? Así Como, es. O sea, es it's que needed. las pruebas de regresión en los equipos ágiles es algo incorporado. A cada O sea, rato. es algo, no puedes vivir sin regresión en un equipo ágil. En el tradicional era otra cosa, ¿no? Sí, yo cada rato. Un ejemplo que me tocó Exacto. a mí trabajar con un equipo de Estados Unidos es que el tester era uno solo, para dos equipos, ¿sí? Un solo tester para dos Ujú. equipos. Y siempre, como trabajamos remoto, decía, hoy día no voy a estar porque voy a estar en el partido de fútbol de mi hijo. Hoy día no voy a estar porque el partido de béisbol de mi hija. Y yo decía, ¿cuándo prueba el pobre, no? Y me enseñó desde su celular cómo levantaba los ambientes y corría las pruebas automatizadas y tenía todo un laboratorio ahí que todo corría automatizado. Y dije, Ah, wow, qué qué chévere. chévere. No, Y es cuánto otra ahorro de cosa. costo también en la empresa, pero bueno. Sí. Dice, ahí tenemos una pregunta de Valentín, dice, cuando se tiene historias de usuario, ¿es necesario o obligatorio definir todos los test cases, happy path, negativos, en la historia? Es más o menos lo que conversábamos, ¿no? Sí, o sea, es que ya estarías haciendo Se están obligando. eso me hace acordar bueno, a una persona que habla de hacer test plans en 15 minutos, ¿no? Algo así. Test plans en 15 minutos. Y entonces hay que tener cuidado con el upfront design, ¿no? Ajá. El front testing. Claro, o tomar decisiones no en el último momento, sino tomar decisiones anticipadas. Muy Y temprano. eso es lo que estarían haciendo si es que trabajan con una historia y comienzan a definir las pruebas, así todas las pruebas habidas y por haber casos, digamos, positivos, negativos, o happy path y sad paths, y comienzan y dice, y estas son todas las pruebas que hay que hacer, ¿no? Porque durante el sprint tú podrías seguir añadiendo más pruebas, o sea, esto no acaba. Digamos que en la parte del planning puedes sacar algunos casos obvios, digamos, es que Así para que el es, equipo empiece a desarrollar, porque justo hoy día tenía un así ejercicio es, en el cual exacto. les dije, ¿cómo hacemos que esta cosa se caiga? ¿Cómo lo probaríamos? Y las personas empezaron a decir, ah, ya se prueba así, listo. Ya, desde aquí sale el código. Desde ahí empiezas a escribir código y pruebas, ¿no? Pero van a salir más. Es un mindset que tenemos que cambia, ¿no? Un mindset que es Ujú. un testing adaptativo, digamos, un testing Sí. exploratorio y hasta medio hacker, digo yo. Medio hacker. Dice, sí, y David Jiménez nos pregunta, siempre se ha pretendido que inicie las pruebas en el desarrollo, pero termino realizándolas al final del desarrollo. ¿Por qué crees que se sigue haciendo esta situación? Porque no trabajan como equipo, siguen trabajando en silos, ¿no? Entonces, si trabajaran como equipo, los desarrolladores serían conscientes que tienen que ellos entender, entonces enfocarse más en la prevención que en la detección. Entonces, todavía se sigue pensando que alguien va a desarrollar y alguien va a probar. O sea, se sigue pensando en detectar defectos en lugar de prevenirlos. ¿Cómo haces para prevenirlos? Colaborando, conversando, entendiendo en el refinamiento, entendiendo juntos. Y entonces la posibilidad de que haya defectos se reduce. No significa que no, hay un principio de las pruebas que no existe, ¿no? El cero defectos, Cero ¿no? defectos, no existe. Exacto. Uh -huh. Hay defectos, pero ahí están ahí parchaditos con cinta. Ahí Edison nos pregunta sobre la guía que mencionaste. Mencionaste una guía que sueles publicar en redes sociales, ¿te acuerdas? Ah, ya. No tengo el enlace a la mano, pero bueno. O me lo mandas y yo Vale. lo mando a todos los que Sí, sí, están acá. sí. ¿Sí? Podemos Sí, sí, sí. mandárselo después a ustedes. Todos los que están inscritos, como están en la página, les puedo mandar el documento. Sí, lo publicamos. Y sí, dice, no escuché, ok, David Jiménez, totalmente tradicional, cascada ágil. Bueno, así le llamábamos, pues cascada ágil, ¿no? Uh -huh.
Y Valentín dice, diría que la agilidad es más un tema de actitud de la persona. Sí, actitud de tester, porque hay tester que dicen, ¿no? Yo tengo mis casos de prueba y te espero al final con todos tus bugs, ¿no? Algo así. Hay, algunos tienen todavía esa Sí, actitud. Carlos sí, Dorival nos dice, excelente conferencia, el proceso de calidad de software es vivo, o sea, cada proyecto es único y tendremos que usar herramientas que nos sirven tanto para mejorar las metodologías de pruebas y realizar un mayor alcance de pruebas. Creo que el analista de calidad totalmente. tiene que ser un buen gestor de calidad en todo el proceso, desde plantear la historia de usuario hasta el feedback del usuario en producción. Eso también, algunos empujan mucho a que los testers no estén al final, sino que estén hasta en el UX. Hasta ahí ya tienen que estar ya testeando, ¿no? Ese es un T-shape, Ajá, ¿no? O sea, el T-shape, yo tengo una especialidad, pero soy generalista, conozco algo de UX, conozco de Journey, con de Empathy Map, puedo, soy curioso y le digo al de UX, oye, ¿puedo hacer contigo los user tests? O ajá. sea, eso es, ¿no? Sí. Me pregunta, Valentín dice, pero si no tienen casos de prueba, ¿cómo podrías saber si tal o cual historia pasa o cómo alimentas la suite de regresión con los nuevos casos de prueba? Ah, ya. Bueno, lo que pasa es que los ejemplos que tú creas, ¿no? Ujú, Durante los refinamientos, ujú, finalmente se van a convertir en pruebas. ujú, Si le quieres llamar casos de prueba o le llamas solamente pruebas, ujú, ya es tu opción, ¿no? ujú, Lo que estamos hablando es evitar registrar los casos de prueba en una herramienta y en lugar de eso automatizarlos. Entonces, cuando ujú, automatizas ya no van a estar los casos de prueba registrados en una herramienta, sino van a estar como código. Y la forma, digamos, de gestionar eso es a través del código, ¿no? ujú. Y Testing as a entonces code, sí. eso va a estar en el control de versiones. Es muy Y interesante, ¿no? dejarás un tiempo para hacer otras pruebas exploratorias, pero tus pruebas están ahí. Tus pruebas, ¿cómo las vas a ver? Porque en la automatización tú las organizas por features, entonces tienes una forma de trazabilidad y cuando ya generas el producto, hay que entender un poco la diferencia entre historias y features, ¿no? Y esa Ujú, es otra de las cosas que también no se entiende, porque las historias no le interesan al usuario final, las ujú, historias no le interesan al product owner. Y eso justamente es una de las cosas que bueno, obviamente uno va aprendiendo, yo también pensaba así, ¿no? ujú. Que las historias eran, primero, el primer aprendizaje de repente en los primeros años que las historias reemplazaban a los requisitos y no tienen nada que ver, ¿no? Ujú. Las Queda historias sin chiquito, conversación no es una historia, ¿no? queda chica la En tarjeta. cambio, así es, en cambio los requisitos sí era una documentación que hacía un experto, supuestamente que era un analista, totalmente redactado y todas esas cosas, pero las historias es una línea o dos líneas y Ujú, sobre eso se comienza a conversar, ¿no? Entonces, la preocupación es justamente el cómo llevo este mindset tradicional que era requisitos completos con casos de prueba asociados a estos requisitos, ¿cómo lo llevo al mundo ágil? Es que tenemos que en nuestra cabeza, ya el mundo deja de ser redondo, ¿no? Ya es tiene una forma distinta. Y entonces tratando de buscar paralelos, nos podemos dañar, ¿no? O sea, podemos no entender bien esto. O sea, si en el tradicional había requisitos, ¿cómo es en el ágil? Ah, historias. Si en el tradicional son test cases, ¿cómo es en ágil? Sigo usando test cases. Entonces no ha cambiado nada. la Es como, documentación, ¿cómo es en ágil? claro, es como que el analista ahora le llame Product Owner o que el Project Manager le llamen Scrum Master y así por el estilo, ¿no? O los Entonces, riesgos, ¿no? para terminar un poco, para que no estén muy perdidos en la Ujú, respuesta. Entonces, tus pruebas van a estar ahí. Trazabilidad puede haber, porque cuando tú, digamos, automatizas las pruebas, las organizas. Y al organizar tiene que haber una forma de asociarlo a la funcionalidad que tú has creado. Entonces hay una trazabilidad. Y los otros tipos de pruebas serían más exploratorias, ya no serían test cases tradicionales, sino serían exploratorias que van a tener un objetivo. Si han seguido cursos como el ISTQB, en ISTQB le digo, pues yo también soy profesor de ISTQB, o sea, no he dejado eso. Hay los test cases lógicos y los test cases, le llaman, digamos, son test cases que son más aterrizados, ¿no? Entonces, los lógicos son como solamente el objetivo de lo que se desea probar y los test cases, digamos, físicos serían los ya detallados, ¿no? Entonces, el equivalente a eso en la agilidad serían los charters en una prueba exploratoria. O sea, el ah, charter te dice el objetivo, qué es lo que se desea probar y por qué, pero el cómo lo vas a hacer ya depende mucho del explorador, ¿no? Que es un tester senior. y Y estos son, esos ujú. charters pueden estar asociados a historias o a features. Entonces, puedes llevar eso en una herramienta. Lo que pasa es que
las herramientas no se han adaptado a esa forma de trabajo. Siguen siendo, ¿no? Porque Jira viene de una herramienta de ticketing, entonces Sí. no se ha adaptado realmente, ¿no? Pero tus Justo pruebas están ahí, y puedes lograr trazabilidad, pero no de la manera como estás pensando en la forma tradicional. justo Carlos Doríbal nos puso, ¿no? Exploratory Testing y sus charters que trabajan con objetivos, dice. Sí. Objetivos de testing. Ujú, Mira, qué bueno. exacto. Dice, la regresión se debería realizar al final del sprint, luego se hace freeze de código y luego se debería empezar la regresión, ¿no? Ujú. Creo que Bueno, testing en todo momento. no hay una metodología, pues, ¿no? Esto no es una metodología, o sea, mal haría en decirte si, por ejemplo, sin conocer tu contexto, ¿sí? ¿Cuál es tu contexto? De qué producto estamos hablando? Cada cuánto hacen despliegues, ¿no? Yo creo que así como tú tendrías una regla, es integrar al menos una vez al día. Al momento de integrar estás corriendo pruebas, que es lo que te estaba diciendo. Ujú. O sea al día tú puedes estar haciendo regresiones, ¿sí? Diariamente. Entonces no tienes por qué esperar al final del sprint. ¿Por qué tenemos que hacerlo tempranamente? Porque los cambios son frecuentes. Y entonces, ¿cuál es? Primero tendríamos que regresar al concepto de una regresión. O sea, ¿cuál es el objetivo de una regresión para refrescar un poco, ¿no? ¿La regresión busca defectos? No, la regresión no busca defectos, ¿sí? Para eso tiene las pruebas, ¿sí? Las pruebas de regresión son un tipo especial de pruebas que lo que buscan es realmente si después de un cambio que se ha hecho en el producto, tus pruebas siguen siendo válidas, o sea, todavía puedes confiar en esas pruebas, porque antes tus pruebas pasaron y estaban en verde, pero tuviste que hacer un cambio. Entonces, ¿cómo te aseguras que ese cambio no ha impactado en otros tests? Entonces, vuelves a correr todo para asegurarte pues que tus tests siguen siendo válidos, ¿no? Si ese es el concepto y en los equipos ágiles cambiamos en todo momento, entonces tendrías que hacer regresión cada vez que cambias, ¿no? Ujú. Yo creo que lo mínimo sería una vez al día. Sí, es un enfoque bastante extremo, como de Extreme Eh, Programming, ¿no? Llevamos todo El, al pro- extremo. el problema es cuando no tienes automatización. Ahí sí duele, ¿no? Porque yo Ujú, he trabajado con equipos en los cuales la regresión duraba 2 días, 3 días, manual. ujú. Entonces ahí sí se hacían regresiones. Ya era una forma de trabajo medio tradicional, ¿no? Se hacían las regresiones justo antes que se iba a hacer un pase a producción. Ujú. Se paraba 3 días, se hacía todas las pruebas de regresión manuales entre todo el equipo y bueno, ya se da un informe y el Product Owner aprobaba el pase a producción, ¿no? Por Pero lo ese que, es un enfoque tradicional. por lo que cuentas, entonces, el tester, digamos, que tiene un mindset de este tipo, buscaría tener la menor cantidad de pruebas funcionales largas, digamos, o sea, flow paths, ¿no? Sino cosas Ujú. objetivas, puntuales, manuales, digamos, manuales, ¿no? Y todo lo que son flujos, todos son viajes del cliente que se puedan automatizar, se deberían automatizar. Ese es más o menos el enfoque que debo tener si es que soy un tester en un equipo ágil. Eh, si eres un tester en un equipo ágil, tú usas tu cabeza, ¿no? O sea, eso es principalmente. O sea, usas tu criterio, no la herramienta. Entonces, ¿por qué necesitamos automatizar? Tendríamos que ponernos a pensar por qué necesitamos automatizar. Ujú, Primero, porque nosotros trabajamos en ciclos cortos. Segundo, porque necesitamos feedback rápido y temprano. ujú. Y la automatización te da eso, el trabajo manual no. Si lo pudieras hacer de manera manual, lo harías de manera manual, porque, digamos, no hablemos de manera manual porque justamente Michael Bolton decía algo sobre eso, ¿no? No existe el testing manual, existe el testing. Ujú, ¿Por qué? Porque tú no haces el testing con las manos. Manual viene de manos. ujú. El testing lo haces con la cabeza, no lo haces con las manos. No existe el testing manual. Entonces hablemos de hacer testing, ¿no? O sea, tú haces testing ayudándote con herramientas, automatizando, o las haces sin la ayuda, ¿no? Entonces, cuando lo haces sin ayuda de herramientas o sin automatización, entonces es el testing que le llaman manual, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ese ¿Eh? enfoque de... Hay cosas que se convierten en estándar o se convierten en patrón. Digamos, son los patrones, los que conocemos patrones de software, ¿no? Solucionan Ujú. problemas comunes, ¿no? Que ocurren bajo una solución que tú puedes adaptarla, ¿no? Un patrón tú puedes adaptarlo, pero principalmente es Ujú. una solución a un problema común, ¿no? Entonces, ¿en qué caso no se daría o considero yo que las pruebas automatizadas ya son un patrón aplicable a software ágil?
Entonces, comparándolo con tu experiencia, me gustaría saber si existe un caso en el cual hay un equipo ágil que no se vea beneficiado de la automatización. ¿Puede suceder eso? ¿Se puede dar ese caso? A ¿O ver, siempre los equipos ágiles se ven beneficiados de automatización? estoy pensando si Ujú. realmente puede haber un equipo ágil Que no automatice. Ujú. que no automatice, porque no automatizamos porque se va a entregar más rápido, sino debemos llevarnos la idea de que automatizamos para tener feedback más rápido y tener tiempo de hacer otras pruebas que valgan más la pena. Ujú. Ese es el objetivo de la Ujú. automatización. Sí. ¿Sí? El objetivo de la automatización no es, bueno, lamentablemente las organizaciones piensan así, Menor es costo. hacer más Sí. rápido. No, es mejorar la calidad del producto, incrementando tu cobertura, ¿no? Y haciendo otras pruebas que sin automatización sería difícil que las puedas lograr. ¿Por qué? Porque cuando tú automatizas, no es que te sobre tiempo, te alcanza tiempo para hacer pruebas exploratorias. Ujú. Cuando no automatizas, ya olvídate de las pruebas exploratorias, ya no tienes tiempo. O Ujú. sea, cuando no automatizas, todo el tiempo está invertido en completar esas pruebas con casos de prueba, y entonces ya no tienes tiempo en pensar otras pruebas. Por ejemplo, piensas en, primero habría que pensar cuál es el objetivo del producto, quién es el usuario, de qué manera se beneficia, cómo lo usa, en qué condiciones lo usa, ¿no? ¿En qué momento el tester tendría tiempo para conocer al usuario, Ujú. para ir con el usuario y mostrarle la aplicación y observar cómo usa la aplicación? ¿En qué momento tendría tiempo si todo su tiempo está invertido en crear casos de prueba, ejecutarlos, digamos, sin ayuda de herramientas, sin automatización? Y entonces, ¿en qué momento tiene tiempo para eso? Entonces, la automatización te da feedback rápido y te permite tener tiempo para hacer otras pruebas que valgan más la pena. Ujú. ¿Sí? ¿Cuáles valen más la pena? ¿Cuáles valen más la pena? Conocer a tu usuario y adoptar esa, digamos, esa identidad, ¿no? De tu usuario en las condiciones en las que trabaja y hacer ese tipo de pruebas, que son las pruebas exploratorias, ¿no? Muy bien. Ahí nos dice, entendería que la automatización en un sprint no se puede realizar, o por lo menos la automatización de las pruebas de UI no se llegan a terminar porque es necesario tener la historia codeada para poder automatizarla. En ese escenario, la automatización de la UI se debe complementar con las pruebas automatizadas del lado de back, ¿no? Los developers, ¿dónde entran en el testing ágil? Ya, primero es sobre dónde entran las pruebas, ¿no? Porque de hecho a veces no hay tiempo, dice, ¿no? Dice, ¿debo automatizar cuando ya está codeado la UI o cómo hago para ir adelantando trabajo? ¿Cómo has visto que manejan esos flujos? Hay varias cosas ahí Ujú. sobre las que me gustaría comentar Ujú. y que está muy interesante. Por Ujú. ejemplo, voy a anotar porque a veces hablamos y se nos va. Por ejemplo, ¿no? Habla de, no hay tiempo, ¿ya? Vamos a hablar del tiempo. Ujú. No hay tiempo. Ese es algo recurrente, no hay Ujú. tiempo, ¿ya? Luego dice pruebas de UI, Ujú. ¿no? Pruebas Ujú. de UI, ¿sí? Ya. Ya, no sé qué más dice Dice, en el texto. dice, por lo menos la automatización de las pruebas UI no se llegan a terminar porque es Ya, necesario tener ya, la historia codeada. ya, porque hay que, ya, ese mito de hay que tener, que Por las lo menos, pruebas se hacen al final, ya, claro, hay que porque tiene que estar tener, codeado. Ujú. Ujú. hay que estar, tiene que estar codeado, ¿no? Ya. Bien, entonces comencemos a desmitificar un poco esto, ¿no? Ujú. ¿Qué significa que no hay tiempo? Significa que la organización todavía no entiende que durante un sprint o iteración, el equipo no hace otra cosa que producir software, ¿sí? Y ese es un mindset de la organización. O sea, el equipo tiene que reservar un tiempo para hacer software, para implementar las historias, las features, pero también hay aprendizaje del equipo, también hay experimentos, también hay mejoras. Y ese puede ser un porcentaje de 40% del tiempo. Entonces Ujú. las organizaciones no están dispuestas, porque una cosa es que les han contado que la transformación digital y los experimentos y aprender de los errores, una cosa es que te cuenten y quieras creer, y otra cosa es cómo en la práctica lo llevas. En Ujú. la práctica no, sigan produciendo. Entonces, no has entendido realmente de qué trata esto, ¿sí? Hay algo que yo les recomiendo que es el cuadrante del backlog, que lo uso mucho en los cursos y cuando voy a las empresas se los muestro a los normalmente a los ejecutivos, ¿no? Les hablo del cuadrante del backlog. No sé, has visto seguramente el cuadrante del backlog, donde solamente uno de los cuadrantes significa nuevas features y Ujú. nuevas historias, pero los demás cuadrantes son y el tiempo para solucionar bugs, y el tiempo para experimentar, y el tiempo para aprender, y eso no se considera en el Pro Backlog, ¿sí?
Por eso es que no tienes tiempo. Ese es el problema. ¿Sí? Sí. Tienes que hacer 20 historias cuando razonablemente solo puedes hacer 5. Entonces no vas a tener... Si no cambiamos eso, lo que yo te diga igual no va a funcionar. Y un caso Cualquiera muy... que te diga cualquier libro no va a funcionar. Cualquier recomendación que tengas en una conferencia no te va a funcionar si no comenzamos a solucionar por esa parte. Es un ¿Sí? tema como decías, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Me pasaba en Así un, es. un planning en el cual estaba demorando más tiempo y decían, me preocupa que no estamos avanzando, me decían, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, ¿cómo te puede preocupar que no estemos avanzando si todavía no sabemos qué vamos a hacer? No tengo Exacto, claridad qué ¿no? vamos a hacer. Lo primero es que no se hace... me contaron un equipo que hacía este planning en 20 minutos. Hacía, en 20 minutos Sí, hacían planning. Entonces ya vimos ya el efecto de eso, de ese tipo de cosas. Era así. y lo Y segundo que se habría volvió. que desmitificar es las pruebas no se hacen al final. O Ujú. sea, las pruebas comienzan desde el momento que haces el refinamiento, ¿sí? Desde ahí estás haciendo pruebas. Entonces, cuando dices que las pruebas de UI hay que tener la historia lista para recién comenzar las pruebas, ya, yo aceptaría esto. Hay que tener la historia lista para ejecutar las pruebas. Pero el haber analizado, el haber diseñado esas pruebas, o sea, haber conversado sobre cuáles serían las pruebas, esas ya las tienes antes. Es más, esas pruebas han guiado el desarrollo. O sea, tú has codificado en base a digamos, a esas pruebas que habías definido antes, ¿no? O sea, las pruebas guían el desarrollo, no es al revés, que después del desarrollo ejecutamos las pruebas. Entonces, por otro lado, las pruebas no son exclusivamente a nivel de UI. Las pruebas se hacen desde el primer día que estás codeando, ya estás haciendo pruebas porque estás haciendo pruebas unitarias, el desarrollador, ¿no es cierto? Claro, Y justo el ahí tester decía. puede colaborar ahí en leer el código junto con el desarrollador y opinar, ¿no? Es un tema colaborativo. Una de las cosas problemas que tenemos en los equipos es justamente el tema de los silos, ¿no? Los recelos. Eso no es un trabajo en equipo. Que el desarrollador piense que el tester no le tiene nada que aportar en el código. Eso, por ejemplo, es una malísima actitud de parte de un desarrollador. O en la ¿Sí? estimación. Entonces, ¿perdón? En la estimación también, ¿no? O sea, solo O votan en la los developers, por estimación. ejemplo, ¿no? Solo... Así es, ¿no? Ese es clásico, ¿no? Ujú. Entonces, hay que diferenciar qué pruebas tendría que ser a nivel unitario, qué pruebas a nivel de backend y qué pruebas a nivel de frontend. Y estoy de acuerdo que a nivel de frontend debería ser todo un flujo, ¿no? O sea, reproducir, pero también hay que pensar esto, ¿no? ¿Qué flujo debería yo identificar? Para eso tienes que conocer a tu usuario. ¿Cuál es el flujo más común que él seguiría? Y tienes que tener datos de producción para saber que realmente están usando tus usuarios. Y en base a eso recién diseñar tu prueba. No Ujú. es al revés, que tú diseñas la prueba que se te ocurre. No. O sea, o pruebo todos los escenarios. ¿Cuál escenario? Si no tienes tiempo, ¿cuál priorizas? Entonces tienes que tener datos para eso. Tienes que tener datos de producción, tienes que tener conocimiento del usuario y en base a eso definir ese flujo que automatizarías, ¿no? Porque de hecho se nota que falta tiempo, parece que faltará tiempo. Un acuerdo que se llevó a un equipo, que a ver, te contaré y tú me dices qué tal lo hicimos. Eh, Llegamos a acuerdos, entonces hacíamos dual tracking. Yo ahí iba adelante un sprint que Dev, ¿no? Y Dev Ujú, implicaba testing también. Entonces, cuando yo ahí entregaba los diseños, habían acuerdos sobre los elementos. Esto era web, ¿no? Te decíamos, este ujú, botón va a tener tales clases y tal ID, ¿no? Entonces, el tester automatizador, en base a esa información, ya estaba programando, ¿no? Para ujú, que cuando ya esté el desarrollo, simplemente ejecutabas. ¿Se iba a caer? ujú. Sí. ¿Se iba a caer? Sí. Había que arreglar cositas para que conecte la prueba con el test, ¿no? Pero desde ese momento, los dos empezaban en paralelo. O sea, desarrollo y pruebas empezaban a hacer uno pruebas y el otro desarrollo. Porque estaban en Ujú. acuerdo sobre los elementos de la web, ¿no? En este caso, el desarrollo web. Y sabías cómo se iba a llamar el elemento. Por ende, ya podías hacer queries y automatizar, ¿no? Eso era como lo resolvimos nosotros. No sé si eso es Eh, común. no, claro, porque Ujú, justamente hace, bueno, un par de años que ujú, hicimos una especie de coding dojo con el equipo, ujú, usamos ATDD, ¿no? ujú, Acceptance Test Driven Development. ujú. Entonces, para la sesión de coding dojo, justamente la gente me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo hacer eso que tú dices? Si para ejecutar las pruebas dependo de que el código esté creado, entonces, ¿cómo es que puedo avanzar la automatización si todavía no tengo la historia terminada? Ujú. Y entonces hay una guía de Henrik Niebuhr, para los que estén interesados, ahí me avisas y de repente ahí te la busco, te la comparto, en que te habla de ATDD y te dice lo que te estás diciendo, ¿no? O sea, tú tendrías que primero establecer un acuerdo, que son los contratos, ¿no? Para crear mocks. Entonces tú comienzas a implementar la automatización haciendo mock
¿no? Moqueando. Y entonces en ese caso tú no necesitas que ya sea la interfaz o la API esté totalmente implementada. O sea, tú puedes comenzar a crear la automatización y entonces por otro lado, cuando ya el desarrollo esté completo o esté avanzado, entonces recién integras, ¿no? Integras las pruebas Correcto. automatizadas con el producto, las De hecho, conectas. si los desarrolladores realmente están en conjunción con Dev, no deberías esperar a que terminen el desarrollo total, porque ellos están comiteando o subiendo código compilable a cada rato, por día. Entonces, eso podría pasar a QA y tú corres tus pruebas y va a fallar. Deberían fallar 100, ¿no? Y el desarrollador sigue avanzando, el desarrollador sigue avanzando, sube su código, pasa a QA, debes correr las pruebas y ya no fallarán 100, fallarán 90, fallarán 80. Él seguirá avanzando y seguirá subiendo código y tú irás refinando tus pruebas también, ¿no? Y sube y ya no fallarán 90, sino fallarán 20. Entonces van los dos como que dándose feedback constante y golpe constante, digamos, pero algunos dicen, no, es evitar retrabajo, es una de las cosas con las que peleo, ¿no? Y no se trata de retrabajo, sino se trata de que no tenerlo ahora, o sea, esperar a que estén terminadas es más costoso que equivocarte ahorita, que tener un beta ahorita, ¿no? Es más costoso. Entonces, ese ciclo creo que es difícil de explicar, ¿no? De que, no, ¿por qué hago las pruebas al final? Porque si las hago al comienzo no son las definitivas, te pueden decir, ¿no? Van a cambiar las cosas. Entonces, vaya a hacer retrabajo, porque si ahorita hago pruebas, después voy a tener que cambiar mis pruebas para poder volver de nuevo. Sí, eso es, el código es así. Pero es que tienes que buscar algo que no cambie, y algo que no cambia normalmente es un happy path. Por ejemplo, Eso no cambia. el ejemplo clásico del login, ¿no? Ujú. ¿Qué no va a cambiar? Que tengas un usuario y una contraseña. Eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es todas las reglas que están detrás. Por ejemplo, hay que validar que el usuario no esté bloqueado, hay que validar que el usuario no existe, hay que validar que el usuario haya caducado. O sea, esas reglas pueden cambiar. Hoy en día piensan una cosa, mañana piensan otra cosa, Ujú. pero el Happy Path sigue siendo el mismo. Entonces, si yo comienzo a automatizar desde esa parte Ujú. y los demás todavía no, cuando hablamos del App From, Ujú. es todavía no, porque cuando se haya decidido eso, lo automatizaré, ¿no? Si no, estaría perdiendo el tiempo. Eso se trata, se ve como Ujú, una pérdida de tiempo. Les ujú. cuesta a veces quitar ese mindset. Dice, en ese escenario, ya, dice, es buena idea que el equipo de desarrollo, testing y Scrum, veo, colaboren con la ejecución de las pruebas. He visto Ah, casos que todos claro. hagan pruebas. Eh, Todos deberían hacer pruebas, pero no todos deberían hacer las mismas pruebas, ¿no? Las Que es mismas lo que pruebas. yo generalmente aconsejo. O Ujú. sea, por ejemplo, pruebas exploratorias, haciéndolas un desarrollador, creo que no las haría con el mismo expertise que lo haría un tester. Ujú. O implementando la automatización de pruebas unitarias, haciéndolas un tester, no porque las pruebas, si el desarrollador utiliza TDD, lo usa más para diseñar el código que para testear, ¿no? Solamente Ujú. que se dice test, pero realmente debería haber sido Design Driven Development, algo así, ¿no? Ujú. No Domain Driven Development, sino Design Driven Development. Pero se llamó, digamos, como Ken Beck le puso Test Driven Development. Entonces, creo que cada uno, si hablamos del T-shape, ¿no? La parte vertical, Ana Lucía, no estoy jugando. sí, la parte vertical de la T es algo que le compete al experto, ¿no? Al especialista. Ujú. Y, sin embargo, cada uno debe, por ejemplo, ¿no? En los equipos con los que he trabajado, el de UX hace pruebas, ¿no? Cuando está mostrándole prototipos o los wireframes a los usuarios, está haciendo pruebas, ¿no? Cuando está haciendo su customer test, está haciendo pruebas. Cuando el Product Owner hace un ad hoc testing, está haciendo pruebas. Cuando el desarrollador hace sus pruebas unitarias e integración, está haciendo pruebas. Cuando el tester está haciendo sus pruebas exploratorias, está haciendo pruebas. Cuando todo el equipo está definiendo sus escenarios BDD, está haciendo pruebas. O sea, no pensemos que hacer pruebas es ejecutar. Una cosa es ejecutar pruebas y otra cosa es definir las pruebas. O sea, y todo eso es pruebas. Entonces, es otro de los problemas de la industria, ¿no? Pensar de que testear es ejecutar las pruebas, ¿no? Y ahí tengo tres preguntas. Una, la que guardé, y la que guardé de mi amigo de acá, que era de Diego. Otra que es esta y esta. Ya. Te voy a preguntar la de... Ya se me fue. Tenía tres y me fue una. Que no Ya está me decía anotado en el... sí, de las pruebas en cada esto, en cada estadio.
De hecho, hasta el código se puede compartir, ¿no? Las pruebas unitarias, un tester puede entrar y ver las pruebas unitarias y le sirven para construir casos de prueba. También es una forma Así es. de Sí. compartirlo. Me gusta lo de que todos debemos probar, pero no las mismas pruebas. Y de hecho, los que son más tradicionales, los que son más viejitos como yo, antes un buen tester era el que te sacaba pues 300, 400 casos de prueba, ¿ya? Y eran inmanejables, incorribles, ¿no? Y a veces, no sé si esta es la palabra, pero probamos por las puras. Probamos cosas que no eran ni siquiera necesarias de probar, ¿no? ¿Tú crees que se aligera eso ahora en un agile testing? Digamos que somos más lean en las pruebas, que no generamos cantidad de pruebas, sino calidad de pruebas, es decir, 10 pero buenas o algo así, o sí seguimos con mientras más mejor. Bueno, es que también hay que entender el contexto anterior, ¿no? Uh-huh. El mundo era más lento. O sea, estamos hablando de un mundo ahora más rápido, más volátil, más incertidumbre. Entonces, en esos tiempos, tranquilamente tú tenías semanas para definir tus pruebas y las hacías al final. Entonces, todavía podías esperar a que esté el producto para que recién puedas ejecutar tus pruebas. Entonces, es un contexto distinto. En un equipo ágil, historia definida, pruebas definidas, o sea, y la historia es pequeña por concepto, ¿no? Mm, Entonces, las pruebas no pueden ser grandes, no estamos hablando de 300 pruebas para una historia. claro. Y las pruebas, cuando hablamos de pruebas, no estamos hablando de pruebas funcionales. Es todo tipo de pruebas que podríamos hacer sobre una historia dependiendo de qué contexto estamos hablando, ¿no? Puede ser pruebas funcionales, puede ser pruebas no funcionales. Habría que pensar también cómo vamos a desplegar esa historia. Habrá que hacer unas pruebas también en los ambientes. Entonces, todas esas cosas es la que tiene que pensar el equipo y no pensar en documentar, ¿no? Porque el tema de documentar, o sea, cuando hablo de documentación me refiero a crear un acta o un documento Word donde esté en detalle todo lo que hemos conversado para que no se les quede nada, ¿no? Entonces, ahí viene el concepto del link que tú dices, ¿no? Entonces, habría que preguntarse, ¿necesitamos redactar esa documentación o es un desperdicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es un desperdicio, hagámoslo de otra manera, más lean. Como le Sí, decía, un mapa ahí mental, una tablita ahí en la pizarra, le toman foto y lo ponen en el Confluence y ya está. ya está. Como hemos O trabajado. foto, claro. Pizarra, foto y ya está. Ese es el diseño, al menos. Así es. Valentín Exacto. pregunta, ¿cómo puedo vender la idea de no hacer test cases al equipo? ¿Cómo hago que ya no me van a escribir test cases? Es un trabajo grande porque, como les dije, depende también de la organización, porque no es el equipo. El equipo lo puedes convencer al equipo Pero y no, tus managers siguen pensando de manera tradicional. te Hoy pagan, día, por por ejemplo, ejemplo. en la Ujú. mañana estoy en un proyecto en Paraguay, en un banco de Paraguay, y estamos cambiando, y yo voy a empujar eso, cambiar por ejemplo, las actas típicas, ¿no? Que ahí le dicen otro nombre, minutas le dicen, ¿no? A las Ujú. actas, ¿no? Porque ellos me decían, necesitamos la minuta. Y yo, minuta, ¿pero qué es eso? Ah, entonces eran las actas acá. Y entonces me mostraron una minuta ellos y es como yo hacía los status reports hace pues 15 años, ¿no? Algo así, que era un Gantt y todas esas cosas y estado actual, porcentaje de avances y todas esas cosas. Y vamos a comenzar a cambiar pensando en outcomes más que en outputs, ¿no? Y entonces, y de esa manera vamos a producir ese cambio. Entonces, respecto a la pregunta que hacían, tú puedes convencer al equipo, pero tus managers siguen con la mentalidad tradicional. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que no vas a hacer nada? No, ya, ok, de acuerdo. Entonces, tendría que conocer más tu contexto. ¿Hasta cuánto tus managers están dispuestos a darte cierta flexibilidad? Ujú. Porque si tus managers piensan que una historia, o sea, los líderes, la gente, los stakeholders, piensan que una historia le han cambiado el nombre a los requisitos, entonces sigue haciendo casos de prueba y nada, ¿para qué vamos a hablar? ¿No es cierto? Lo otro sería hacer una labor evangelizadora, de tratar de explicar poco a poco que la historia, en qué se diferencia de los requisitos, que la historia permite que el equipo pueda conversar junto con el product owner y que podamos tener un entendimiento de que es muy importante el propósito. Los mejores equipos en los que yo he trabajado, y eso sí, ya es experiencia personal, y yo creo que tú también la tienes y otros que han tenido éxito con sus equipos, no es porque han manejado mejor Scrum o porque han definido mejor sus historias o porque han tenido los mejores desarrolladores. No, esa no es mi experiencia. Los ¿No? mejores equipos para mí es lo que han entendido bien cuál es el propósito
¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá? Y eso no lo inventaron ellos, le fue transmitido por los stakeholders, por la gente de negocio. La gente de negocio le dijo, este es el propósito, queremos trabajar con ustedes, ayúdenos a lograr este propósito, y el equipo se involucra con ese objetivo. Eso para mí me ha facilitado mucho el trabajo, pero cuando es una organización más cerrada que te dice, ¿y tú para qué quieres saber cuál es el propósito? Tú nada más implementa estas historias que estamos definiendo. Ahí la tienes más difícil. Mejor sigue trabajando con casos de prueba. Bueno, no me gusta decir eso de que no hay nada que hacer. O sea, siempre va a haber algo que hacer. En este caso, mejorar, ¿no? Las pruebas, ver otros tipos de pruebas que podrías hacer. Honestamente, tus cambios no van a ser muy durables, porque ya hay un problema en los líderes, ¿no? Sí, es un cambio cultural y es muy fuerte, muy difícil de cambiar. Entonces, a veces la mejor opción es buscar otra empresa. Nos Eso aferramos. es lo que no quería decir. Como la tóxica, ¿no? Va a cambiar, dice, va a cambiar. Yo sé que ya va a cambiar. No, mejor cambiar, ¿no? Dice, Sí. muchas gracias por lo del cuadrante del backlog. Dice, precisamente estaba buscando la forma de mostrar a la gerencia cómo es que el backlog no solo debe ir nuevas funcionalidades. Bueno. Exacto. O sea, es cuadrante del backlog, cuadrante del Pro Backlog. Eso lo crearon dos señoras neozelandesas que tienen los libros, ¿no? Tienen unos libros bien interesantes, porque ellas son bien didácticas, o sea, son unos libros buenazos. Creo que está en su libro del Pro Owner, algo así. Súper didáctico. Nos preguntan, ¿qué métricas usarías en testing ágil? Buena pregunta también, ¿no? Cobertura de código podría ser. ¿Qué más? Cantidad de tests fallidos, ejecutados, pasados. Claro, es que lo que pasa es que estamos pensando como se pensaba hace 15 años, ¿no? Entonces nada ha cambiado, ¿no? Nada ha cambiado. O sea, somos un equipo ágil, de la puerta para afuera, y para adentro seguimos siendo los mismos, y seguimos pensando en cobertura de código, test que pasaron, test que fallaron, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta por desarrollador sacan, ¿no? Features completas. Así es, ¿Cuántas ¿no? veces falló una funcionalidad por X desarrollador? Entonces sacan el ranking ahí. Claro. No está mala, en realidad es un estadio. Ahí Valentín dice, no pregunto más. Se ríe. No, pero te voy a explicar, o sea, te voy a explicar, no es que solamente decir, no me gusta invalidar preguntas, ¿no? Sino un poco explicar. Bien, ¿cómo le explico yo a por ejemplo, en este caso el banco en Paraguay, ¿no? ¿Cómo les he explicado? Y han comenzado a cambiar. Bueno, al menos el proveedor, ¿no? Y ahora ya estamos interactuando con los stakeholders. Al menos el de calidad ya compró la idea, pero y tenemos que hablar todavía con el gerente de sistemas, y luego con los demás gerentes, y así. Entonces, cambiar tu enfoque, ¿no? No interesa los outcomes, pero no interesa los outputs, interesan los outcomes, ¿sí? Y esas métricas como cobertura, como pruebas que pasaron, pruebas que fallaron, son métricas de output, no son métricas de outcome. Build time. Claro, a un equipo ágil no lo puedes medir por esas métricas de output. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar todas tus pruebas, puedes tener cobertura del 100%, puedes tener ningún defecto conocido, todo, y tu producto no le interesa a nadie. Ese no es un equipo ágil. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles deberían ser tus métricas que te guían? Ahí hay un buen libro que se llama Leading Quality, ahí lo aprendí, y realmente mi mindset otra vez comenzó a cambiar, ¿no? Otra vez, a pesar que yo sabía la diferencia pues, entre outcome, pero desde el punto de vista de un Pro Owner, porque yo también formo Pro Owners, pero desde el punto de vista de la calidad, ese libro Leading Quality, el autor comienza a entrevistar a muchos líderes de calidad de distintas empresas, pero exitosos. O sea, porque hay exitosos y no tan exitosos. Entonces, trata de encontrar un patrón en los líderes de calidad de distintas organizaciones que él ha encuestado, ¿no? No te puedo decir que todas las organizaciones del mundo. O sea, en Estados Unidos hizo ese experimento. ¿Qué patrón encontró en los líderes de calidad de las organizaciones que habían tenido éxito? Que las métricas de calidad las mueven las métricas de negocio, y no al revés, ¿sí? O sea, primero tienes que ponerte a pensar qué es lo que quiero lograr, cómo voy a medir el éxito con el producto en temas de satisfacción de usuario, incremento de ventas, ahorros, todo.
Ya sabes eso, ahora regresa. ¿Qué métricas de calidad me podrían ayudar a lograr esas metas del negocio? ¿Sí? Y ahí cambia bastante tu perspectiva. De Es un verdad que hilo. cambia. Es un hilo entre métricas de negocio con métricas de calidad y de testing, digamos. O sea, no salen de la nada, de alguna forma. Claro, son como las circunstanciales y las leading metrics, ¿no? O sea, que son las métricas que realmente llevan hacia el logro de un objetivo versus las métricas que te permiten empujar eso, ¿no? Ajá. Entonces, en el testing tradicional estamos muy acostumbrados a las métricas, que son solamente circunstanciales, o sea, no Que tampoco es realmente. que se obvien, ¿no? O sea, no es que tampoco no puedas aplicar o midas cuál es la cobertura de código. Es un número que te da información, ¿no? Pero si tú llegas al 100% de cobertura de código de un producto que a nadie le interesa, Ah, eso sí. ya no va a haber forma de sustentar ese producto. Y todos perdemos nuestro trabajo. Por más que tú digas, yeah, llegué al 100% de 100%. cobertura de código, al día siguiente estás despedido. Pero no puedo entender, y que la gente comienza, pero he logrado el 100% de cobertura de código, mi código es fantástico, pero a nadie le interesa tu producto. Entonces, ¿qué métrica realmente mueve a quién, no? ¿Tú no recomendarías Entonces, ver cobertura de código o no no, tener no, 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 no estoy diciendo eso, Ujú. sino que tienes que tener la cobertura de código necesaria Necesaria? para lograr el objetivo de negocio. No es más Por mejor. ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si tú necesitas, no sé, que los usuarios compren determinado producto, realicen una transacción, ¿qué código está asociado a esa transacción? ¿Qué pruebas están asociadas a esa transacción? Ese código debe ser un código limpio, tiene que tener 100% esa parte, pero no 100% todo el código, Ujú, que es exacto. muy distinto, ¿no? O sea, no priorizas porque no tienes conocimiento realmente del negocio. Ujú. Entonces, estamos mal ahí en las pruebas. O sea, tú puedes tener, o sea, como le decía James Batch, ¿no? Tienes 100% del código, pero no es 100% de las pruebas Ujú, realmente, ¿no? ujú, Porque pueden aparecer cosas nuevas ujú. y tu cobertura comienza a bajar. Entonces, en realidad, yo hago de que los equipos piensen primero en función de qué objetivo desea lograr ese equipo y en función de eso retroceder y qué métricas de calidad Ujú. conocidas y otras nos pueden ayudar a lograr ese objetivo. En lugar de frente decir 80% de cobertura de código, cero de defectos, todas las pruebas pasaron. O sea, no Mm, llevarlas tampoco al extremo, lo mínimo viable, ¿no? Porque, por ejemplo, una métrica que te puede mover tu entrega es el tiempo que demora en correr las pruebas, por ejemplo. claro. Si es muy extenso, no te permiten tener el resultado rápido y no entregar rápido. Entonces, una E- métrica e- que tú e- le puedes echar un ojo, ¿no? Eso lo decidiremos Ujú, cuando, y bueno, una de las four metrics, le dicen, una de ujú, las four metrics es el lead time, ¿no? ujú, ujú. Entonces el lead time es algo general, o sea Que que lo mueve. todos tenemos que tender a disminuir el lead time. Y Ujú. entonces, ¿qué significa disminuir el lead time? Automatizar los despliegues, minimizar el tiempo de que se ejecutan las pruebas automatizadas, de repente paralelizando, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? O sea, entonces, si yo sé que tengo que disminuir el lead time, comienzo a ser más lean, ¿no? Y comienzo a identificar Ujú. desperdicios y comienzo a ver de qué manera los soluciono. Pero eso es porque tengo un objetivo que no es un objetivo de calidad. El lead time no es un objetivo de calidad, es una métrica más orientada Claro. a lo que el cliente necesita, ¿no? A delivery, ¿no? A delivery, sí. ¿Qué fórmula recomendarías para estrechar el camino entre el dev y el tester? Porque generalmente los devs son muy celosos de su código. Es interesante. Se ofenden, se ofenden. Sí, en realidad es un proceso, no es algo que funcione de la noche a la mañana. Mira, Está bien. Ujú. eh, a veces uno necesitamos buenos líderes. Eso, de hecho, en los equipos, les puedo contar mi experiencia, ¿no? En los equipos donde hemos tenido más éxito. Ya les mencioné uno de ellos, tenían un propósito claro, propósito común del equipo. Sabíamos qué teníamos que entregar, cómo nos iban a medir. No nos iban a medir por la cobertura, no nos iban a medir por la cantidad de pruebas que definíamos y pasamos. Nos iban a definir por cuánto dinero íbamos a recuperar a fin de año. O sea, esa era una métrica de negocio, ¿no? Y todos nos teníamos que comprometer con eso. Entonces, eh, una vez esa es una de las cosas, ¿no? Lo otro era, regresando un poco a la pregunta, Era, ¿cómo hacen para estrechar devs y
Ah, ya. Eran amiguitos. Entonces, si teníamos claro eso, teníamos que identificar qué impedimentos teníamos, ¿no? Y uno de esos era justamente todavía la mentalidad de silos, ¿sí? Y entonces se comienza el trabajo, ¿sí? Se comienza el trabajo de hacer que todos participen en las reuniones importantes, todos, ¿no? En las reuniones de refinamiento, en las retrospectivas, que no sean reuniones, pues, que el desarrollador diga, no, tengo que avanzar y no voy a asistir, o viceversa, el tester diga, no, tengo que terminar de probar y no voy a asistir, sino que estén todos, ¿no? Ujú. Y obviamente tratamos de hacer actividades en las que todos participen, ¿no? Las estructuras liberadoras, por ejemplo, Ujú. me gustan, ¿por qué? Porque democratizan las conversaciones, ¿no? Que generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que en las conversaciones habla uno, habla dos, que en este caso de repente habla los testers o habla el Scrum Master y los demás no hablan, entonces no estás promoviendo un trabajo desarrollador con tester. Entonces, primero hacer de que todos se sientan partícipes, de que todos sientan que tienen un valor, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tema de las estructuras liberadoras tiene estructuras que hacen que todos participen, el 1, 2, 4 y todo eso, all, ¿no? Ujú. Y otras estructuras. Lo otro es en las actividades que hacía el líder técnico, por ejemplo, para hacer unit testing o para aprender, involucramos a los testers, todos, los dos, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, todos sientan que son parte, ¿no? Del equipo. Ujú. Y también una de las cosas que hicimos fue desaparecer la columna desarrollo y testing, sino una sola columna que se llama dev and testing. Ujú. Entonces obligaba a que de alguna manera trabajen juntos, ¿no? Porque Empujen. eran responsables de esa columna, ¿no? O de ese stage en el tablero Kanban. Entonces, hay que utilizar actividades que hagan que se siga, que se vaya, que sean participativos, que haya colaboración y que se comience a destruir esos silos, ¿no? Que existen dentro del equipo. Ujú. Muy bueno. La que odio es la de Ready Fortés. Ah, Ahí está David. A ver, sí, sí. dice la pregunta por el hecho que si no se mide, ¿cómo se...? Ah, ya. Valentín nos preguntaba sobre el hecho de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo lo de las métricas, te acuerdas? Ajá, Entonces ya, dice, eso, ujú, no me acuerdo si lo decía Deming o Humphrey, o no sé quién, qué dices, ¿no? Sí, ujú, lo que no se mide no se puede mejorar. que creo que Estamos inclusive lo hablando, han cuestionado. estamos hablando de una época. Ujú, Eso se dijo en un contexto, ujú, es ¿no? un Habría que ver si es válido ahora, pero definitivamente medir es importante, pues si uno no ujú, sabe si estás mejorando o no estás mejorando, ahí estamos totalmente de acuerdo, ujú, ¿no? Pero más importante que medir es entender cuál es tu propósito. Eso está por encima ¿Cuál es tu propósito y cómo lo vas a medir? Por ejemplo, tu propósito es incrementar tus ventas. ¿En cuánto? Entonces hay que medir. ¿En ujú, cuánto? ¿En 20%? ¿En 30%? O tu propósito es reducir los costos. ¿En cuánto? ¿No? ¿En 30%? ¿En 20%? Para eso tú estás pensando en un producto, o sea, para eso existes. O sea, tú trabajas en un equipo no para producir código, no para testear. Tú estás en un equipo para lograr un propósito, ¿sí? ujú, Un propósito de solucionar la vida de las personas, un propósito de lograr que la organización se posicione, que compita, digamos, sea vista como innovadora. Ese es, digamos, lo primero que tiene que pensar un equipo ágil, ¿no? Y una vez que sabemos nuestro propósito, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿No? A través de un producto. Ok, ¿qué características debe tener el producto? El Product Owner viene con unas ideas, nosotros los complementamos, le ayudamos, nos comprometemos con eso, y entonces, ¿cómo vamos a hacer que este producto tenga la calidad que se necesita para lograr este objetivo? Hay que ver varias aristas. ¿Quién va a usar este producto? Y esa ya no es una métrica de cobertura. O sea, ¿quién va a usar este producto? ¿Qué cosas harían de que esta persona se sienta más satisfecha con el producto? O sea, ¿qué le interesa? ¿Le interesa que se vean bien claras las ofertas? ¿Le interesa que sea rápido? ¿Es preocupado por la seguridad? Si no sabemos eso, ¿cómo nosotros vamos a garantizar que con una cobertura, con defecto o con pruebas ejecutadas en verde, ya con eso mi producto es bueno? Con eso han pasado las pruebas, pero yo ujú, no estoy garantizando que mi producto va a cumplir el objetivo. Entonces, cuando yo hablaba de que
las métricas, digamos, de negocio tienen que mover a las otras, es que primero tenemos que entender el contexto del producto y en base a eso definir qué métricas serían necesarias para aportar en esa entrega de valor, ¿no? Claro. No hay una respuesta ahí. Ahí decían, hay cosas que son muy difíciles de medir, por ejemplo, una cultura organizacional, ¿cómo se mide? O una... No, pero lo que yo te estoy diciendo sí es concreto, ¿ah? Ah, O claro. sea, por ejemplo, el caso que siempre les pongo a los ejecutivos sobre el tema de las pizzas, ¿no? Ujú, ¿Cuáles son las métricas típicas de alguien, un gerente de operaciones en una pizzería, ¿no? Un gerente de operaciones en una pizzería no está pensando en satisfacción del usuario, que la pizza sea rica, ni nada por el estilo, está pensando en cuántos pedidos despacho, cuánto tiempo demora en entregar al cliente, etcétera, ¿no? ujú, Pero si esa pizza no está bien preparada, al cliente no le va a gustar y no te va a pedir. Entonces, por más que tú hayas optimizado tu proceso, por más que tengas las mejores métricas de optimización de tu proceso, si al cliente no le gusta tu pizza, no le gusta y tú vas a quebrar como compañía. ujú. Entonces, pensemos en la calidad. Por eso te decía que en ese libro Leading Quality habla de que los líderes modernos o los líderes de la calidad hoy en día, los que han tenido más éxito, es porque su enfoque ha sido en función de qué queremos lograr, cuál es el valor que queremos aportar y a partir de ahí definir qué métricas de calidad son las más adecuadas. No estoy diciendo que no se tenga que medir, Ujú. sino que hay que ver qué métricas son las que te van a permitir lograr los objetivos de negocio, ¿no? A eso me Ujú. refiero. Buenazo. Y me queda la última pregunta que era de Diego Quesada. Decía, hola, con el equipo de Cuba ¿cómo el equipo de Cuba puede participar en las pruebas de software, de herramientas de monitoreo, respaldo, seguridad o middleware, la cual son desarrolladas por empresas como IBM y se deben implementar en clientes? ¿Debe participar el equipo de Cuba para este tipo de implementaciones o mejoras? Bueno, si estamos hablando de un producto de un tercero, Ujú, como IBM, Microsoft u otros, ujú, lo que hacemos son pruebas de integración, no son pruebas del producto, ujú, porque el producto supuestamente ya viene probado. ujú, Lo que nosotros hacemos son pruebas de integración entre sistemas, ¿no? O sea, cómo este producto se integra con los otros productos que tengo en mi compañía, ¿no? O ujú, sea, primero identifico qué riesgos podría haber, riesgos técnicos, funcionales, y ujú. en base a eso realizo las pruebas, pero no sé si a eso se refería. Creo que se refería a cómo entran esos equipos, o tal vez ahí, Diego, nos puedes escribir más detalle, o si deseas, abrimos el micrófono, pero dice Ah, ¿sí puede cómo, hablar? No, no. cómo participan en esos sistemas que son de monitoreo, respaldo, middlewares. Son un poquito más pesados, un poquito más difíciles de ser ágiles. Entonces, justo ahí va mi pregunta, que no siempre todos los equipos son ágiles, ni todos los proyectos son ágiles. Claro, Ujú, es que ahí viene el tema del contexto que te decía, ¿no? ¿Por qué forzar un equipo ágil en algo que de repente... hay una de las cosas que también que publiqué hace unas semanas que le llamaba el test de la incertidumbre, ¿no? Entonces, resolviendo el test de la incertidumbre, tú te puedes dar cuenta si de repente para lo que tú estás pensando que necesitas un equipo ágil, realmente lo que necesitas es un mindset tradicional. ujú, O sea, ¿para qué te vas a ir por ahí? ¿Cuándo necesitas realmente un equipo ágil? Cuando hay mucha incertidumbre. ujú. Cuando es algo ya conocido, una implementación de un SAP en una empresa, yo no sé qué tan ágil podría ser, ¿no? O sea, habría que evaluar. Pero cuando tú no sabes qué producto o qué características debe tener ese producto, porque va a depender mucho de la demanda, de las condiciones de mercado, de tus clientes, vas a conocer recién a tus clientes, entonces no sabes qué les puede gustar y tienes que experimentar y pivotear, entonces un enfoque ágil ahí es ideal, ¿no? Justo vi una propuesta para hacer estos respiradores mecánicos con esto del COVID, ¿no? Ujú. Y automáticos, y le propusieron a un grupo pues desarrollar el software para esto, ¿no? Para monitorear. Y ahí yo dije, pucha, ¿qué tipo de testing pueden usar ahí? Pues que es ensayo y error hasta que funcione eso, ¿no? Pero esos son sistemas se le llama cero tolerancia de error, ¿no? Porque si falla esa Ah, máquina, tú fregado. Entonces el testing ahí es más intensivo, ahí sí son muchos sí. casos de prueba, ¿no? En esos casos ya olvídate un poco del tema ágil, ¿no? Sí. Yo una vez estuve en México. Bueno, he ido algunas veces a México a capacitar empresas Ujú, y en el curso que estaba dando había gente de Ford, ¿no? ujú,
Y entonces el testing que hace ellos en sus productos, porque son productos, digamos, que gobiernan todo el automóvil. Estamos hablando de software que gobierna todo el automóvil. Su protocolo de red no es el protocolo de red que nosotros conocemos acá, el TCP/IP, o sea, creo que manejan otro protocolo de comunicación entre la computadora que le llaman y todos los sensores que tiene el automóvil. No tienen disco duro, ¿no? Porque todo es en memoria, ¿no? Es real time. Y entonces, como tú dices, ahí las pruebas tienen que ser intensivas. En Philips también tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de Philips, de equipos médicos, y entonces hay muchas pruebas de caja blanca, por ejemplo, que le decimos, ¿no? Pruebas súper intensivas, ¿no? Pruebas de cobertura, de decisión, de condición, hay inclusive estándares en la industria que te dicen tienes que llegar a este nivel de pruebas, si no, no te apruebo, no certifico tu producto. Eso sucede en las aerolíneas, en equipos médicos, en automovilísticos, ¿no? Entonces, estamos hablando de otro contexto. Otro contexto. En el cual sí es adecuado tal vez ser un poquito más exhaustivo, donde tal vez la documentación sí importe. No confiaría en un equipo Scrum ahí, en historias y todo eso. Para la prueba del COVID, ¿qué testing aplica? ¿No? Ahí sí no confío que se quieren saltar las pruebas. ¿El test de la incertidumbre lo publicaste en tus redes? ¿Test de la incertidumbre? Sí, en LinkedIn está el test de la incertidumbre. Déjame ver. Test de la incertidumbre. Listo. Ahí tenía una pregunta más, que sé que tú estás con estos cursos de agilidad para todo el equipo, Agile for the whole team, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué mindset está detrás de eso? Claro. ¿Qué significa eso, no? Bueno, no encuentro el test de la incertidumbre, pero está en LinkedIn. Me lo pasas y se los paso, si no... Sí, sí, me hace recordar, por favor, lo apuntas y sí, todos esos enlaces se los paso. Chévere. Bueno, entonces, la pregunta era... Agile for the whole team. Agile for the whole team, ¿qué cosa es, no? Lo que sucede es que, a ver, la calidad no es un proceso, ¿sí? O sea, el proceso no hace, el proceso no crea software, ¿no? Que es lo que dijo también James Batch en uno de sus, también se lo escuché a Ivar Jacobson que lo repitió, ¿no? Los procesos no crean calidad. Estamos hablando de Ivar Jacobson, el que creó UML, RUP, ¿no? Que en esos momentos vendía procesos y después decía, los procesos no crean software, este es hecho por personas. Pero si vamos más allá, cuando hablamos de calidad, estamos hablando realmente de algo cultural. O sea, por eso es que esto no funciona en los equipos, ¿no? Porque la calidad es parte de la persona, ¿sí? O sea, la calidad tú la incorporas en el proceso. No es algo no es algo que te tiene que obligar a hacer eso, ¿no? Es algo que debe partir de ti. Entonces, el Agile Testing for the Whole Team no es algo nuevo también. Esto viene desde Stream Programming, ¿no? O sea, si leen sobre Stream Programming, van a ver the whole team, o la responsabilidad de todo el equipo. Es que realmente, si hay un objetivo que lograr, todos nos involucramos con ese objetivo, desde lo que hacemos, tanto como Product Owner, como desarrollador, como tester, ¿no? Pero the whole team aplicado al testing sería algo así como que nosotros adoptemos un mindset de hacernos cargo de la calidad, ¿sí? Que no es lo mismo que ser responsable de algo. O sea, ahí viene la diferencia bien conocida en inglés como ser responsable. ¿Cómo es en inglés la responsibility? Es ser responsable, y lo otro es hacerse cargo, ¿sí? No me acuerdo la palabra en inglés. Entonces, tú te haces cargo de la calidad, pero las tareas específicas de pruebas, cada uno va a tener sus tareas específicas, por las cuales de repente cada uno de ellos puede ser responsable. Por ejemplo, ¿no? Las pruebas de seguridad, ¿no? Las pruebas de seguridad de repente tu equipo no las puede hacer porque necesita un especialista. Entonces lo hace un externo. Pero tú como equipo te sigas haciendo cargo de la calidad. O sea, de lo que suceda, si este equipo o persona se retrasó, no lo logra hacer con los niveles que se espera,
tú como equipo eres responsable y no puedes decir, no, el proveedor me incumplió. No sé, eso no existe en un equipo ágil. Eso no es una mentalidad whole team, ¿no? Y si lo llevas a algo interno, tú tampoco puedes decir, lo que pasa es que el tester lo hizo mal, lo que pasa es que el product owner no me dio la especificación, lo que pasa es que el desarrollador no entendió la especificación. Entonces, tener una mentalidad de whole team es como nosotros todos aportamos, ¿no? Y interiorizamos que tenemos un objetivo común. Ya no es el objetivo de cada uno, es un objetivo común y todos aportamos nuestro granito de arena con el tema de la calidad. Y entonces, eso es, ¿no? Y a eso, ¿cómo se lleva a la práctica? Pues a través de muchas actitudes del equipo, prácticas y técnicas que tú utilizas colaborativas, ¿no? Porque si estamos hablando de whole team, tienen que ser prácticas colaborativas. Muy bien, ahí Diego nos especificó un poquito más su pregunta. Dice, Sí. relacionada a la pregunta es porque tengo un equipo que, por ejemplo, son los encargados de implementar las herramientas de monitoreo en clientes y el equipo de QA actualmente lo que hace por medio de un checklist que realiza el especialista del software si la implementación en el cliente de la herramienta quedó exitosa. Es un testing de implementación, digamos, más o menos. Es un tipo de testing que es testing basado en la experiencia. El testing basado en la experiencia, por ejemplo, las pruebas exploratorias es un tipo de testing basado en la experiencia. Te estoy diciendo lo que dice ISTQB, ¿no? Testing basado en la experiencia es un tipo de prueba basada, perdón, pruebas exploratorias es un tipo de prueba basada en la experiencia. Otro tipo es el uso de checklist. O sea, ¿por qué? Porque tú haces un checklist, ¿por qué? Porque, o sea, sabes qué cosas tienes que chequear porque son lo más común en lo que falla un producto X, entonces creas un checklist. Esa es una prueba basada en la experiencia. Otra prueba basada en la experiencia es cuando tú ya tienes defectos conocidos en algo. Por ejemplo, tú sabes de que de repente en una aplicación web, un defecto conocido es que se haya quedado las sesiones pegadas. Entonces, eso es algo que tú vas a tener que, como un tester orientado a los bugs, creas un mapa mental, creas los defectos conocidos y tu testing se orienta hacia eso. No hay casos de prueba ahí. Igual en el caso de los checklists, ¿no? Entonces, es un tipo de pruebas que realizan, ¿no? Ok. Claro, dice, es parte de un servicio gestionado donde utilizamos el marco de trabajo de Scrum. Scrum. No sabe Scrum. Sí. Pero no tengo más preguntas. La verdad que se nos ha ido el tiempo bastante rápido y quería mantenerlo así como que hora y media para luego cortar todos los pedazos. ¿Cómo te pueden encontrar las personas? ¿Dónde estás más activo? Creo que estás en Twitter también, más o menos. ¿Cuál es tu red favorita? Mi red favorita es LinkedIn. Ahí me pueden encontrar, me pueden enviar un mensaje. También promovemos una comunidad que se llama QA Tester Latam. De hecho, tú estás invitado a esa comunidad para exponer, te estamos esperando. Entonces, voy a estar ahí. Sí, y cualquiera de los presentes que quisiera hablar de un tema es totalmente abierto. Por favor, acá, si alguno de ustedes quiere hablar de algún tema, tiene algo preparado, totalmente, digamos, extendemos la invitación. Ojalá sea así porque necesitamos ir de la reacción a la acción, ¿no? Entonces, nosotros todos podemos, si promovemos o si queremos adoptar un mindset ágil, tenemos que colaborar, ¿no? Tenemos que nosotros también ser parte del cambio. Y ser parte del cambio es también compartir, ¿no? Compartir lo que nosotros conocemos y por eso es que trabajamos en comunidades y los invitamos también a alguno de los presentes que quiera compartir algo. Con gusto me avisa y programamos algún meetup en QA Tester Latam. Eso, ahí les pongo que se llama QA Tester Latam. La encuentran en Facebook, ¿no? ¿También están en LinkedIn o solo en Facebook? No, solamente en Facebook. Muy bien, ahí le puse el link y me debes pendiente de muchas cosas, ahí te buscaré. El cuadrante y todo eso. Y muy bien, gracias. Espero que haya sido entretenido para todos, que hayan aprendido algo nuevo, que haya sido cómodo para ti, Gino. Y nos vemos ahí en QA Tester Latam para hablar sobre Scrum de acá a una semana. Te esperamos ahí. Muchas gracias. Y bueno, Hasta gracias luego a todos los asistentes. Y bueno, espero que las ideas que hemos visto les sirvan. Pero sí, si quieren ver más, en mi LinkedIn, buscan en la historia, hay varias de las cosas que he hablado, están pegadas como imágenes, ¿no? También en QA Tester Latam y en mi página de QualiSense también van a encontrar todo lo que les he hablado, pero ya, por ejemplo, lo último que he publicado es sobre BDD, ¿no? Que habla mucho, o sea, se entiende mucho. En la mañana hablaba con Andrea Chang,
justamente los dos estábamos preocupados por el tema de cómo se ha interpretado el tema de BDD en los equipos, que se cree que es solamente automatización, que es Cucumber y ahí termina BDD. Entonces he publicado también en la página de QualiSense y en QuaTester Latam también está sobre BDD no es automatización. Y así, ¿no? Vamos colocando ideas que creo que pueden servir mucho a abrir, a pensar críticamente, ¿no? Que es una de las cosas que debería tener un tester, ¿no? Un pensamiento crítico. Sí. Muchas gracias. Espero que pasen buena noche. Gracias, Y hasta gracias luego. Gustavo y gracias a todos los presentes. Chao, chao.